Hola a todos, aquí Fabián nuevamente reportando desde la señal Amatista. Hoy con una invitada ultra mega increíble, Somaya Duarte, psicóloga, un ser maravilloso, energía increíble. Hoy muy honrados, muy agradecidos de que nos acompañe en el programa, de que hayas querido estar en la iniciativa, en el proyecto, para la conversación. Bueno, bienvenida, Somi, ¿cómo estás? Hola Fabi, muchísimas gracias. Primero que todo por invitarme a tu canal, por darme esta súper oportunidad y por permitirme el espacio y por permitir también que pueda llegar a toda tu linda comunidad. Qué chévere, la idea es hoy como conversar de algunos temas que tú conoces específicamente, plantas medicinales, medicina ancestral, un poco como una introducción de lo que es el chamanismo, como estas aproximaciones de medicina no convencionales, desde tu óptica, desde lo que tú conoces, también desde lo que tú has aprendido. Bueno, inicialmente sería chévere contextualizarnos para mí, pues para la gente, como lo que haces, qué estás haciendo. Ok, bueno, mi nombre completo es Somaya Heidi Duarte. Entonces, toda esta historia y todo este nombre tiene una connotación total, como en lo que se compone. Entonces, el momento en el que yo empecé a introducirme en el mundo de las medicinas ancestrales, específicamente en el yagé, que es una bebida ancestral que viene desde muchísimos años atrás, O sea, solo con el yaje, solo con el yagé. entiendo. En el... Porque hay más plantas. Sí, claro, desde mi experiencia, desde Claro, mi entiendo, perspectiva, mi fuerte en este momento y en lo que ha marcado mi vida ha sido el yagé. entiendo. Entonces es una planta medicinal que viene desde años, años, años ancestrales luz. Y es una planta, bueno, es una bebida que se compone de básicamente de dos plantas, como yo la conozco en su preparación, que es la ayahuasca y la otra es la chairopanga. ¿Y Que eso qué son? ¿Unas ramas? son ¿Una plantas, son dos plantas? plantas, son dos tipos de enredaderas diferentes. Ok, enredaderas. Son ¿Y dónde como, crecen? ¿Sabes? sí, crecen especialmente como en el Amazonas, en el Mm, Putumayo y en climas que son cálidos, o sea, como que tienen, son muy calientes y también tienen harto viento, o sea, pero son más de tierra cálida. caliente. Ujú. Y entonces, pues, mi nombre nace a partir de la concepción de esta bebida, que pues es el yagé, por eso me llamo Soma Yagé, Soma Yaheidi, porque pues nací básicamente en este tipo de rituales y en este tipo de historias, pues porque mi papá es un chamán blanco. Entonces en la actualidad él maneja absolutamente todas estas cosas de retiros trascendentales y espirituales a través Viaje. del yagé, pero que por su concepción y por su aprendizaje y por todas las cosas que él ha vivido en su vida, empezó a aprender y a trascender con ritos diferentes y trascendió para su ser y para lo que él ha sentido, lo trascendió al son. Mm, Ok, ok, antes de seguir, ¿cómo llegas a, como para seguir contextualizando la cosa, cómo llega él a ser chamán y cómo se definiría entonces un chamán? ok, pues para lo que conozco y para Claro, lo desde que lo yo que tú sé, conoces, lo que tú sabes. él llegó a ser chamán primero porque pues ha tenido una historia de vida un poco difícil. Entonces él desde muy pequeño, él vive en Santander, entonces desde muy pequeño él creció ahí con toda su familia, pero mi abuelo lo abandonó, o sea, lo dejó en la calle básicamente, entonces él desde muy chiquito tuvo que bandearse literal la vida, entonces él empezó como, no sé, a vender paletas, a vender cosas, libros, vendía muchas cosas y un día él empezó a viajar con más familiares y llegó a Muso. Muso es la capital de la Esmeralda, ¿En aquí dónde? en Colombia, en Ah, Boyacá. ok.
En Boyacá está Muso, entonces es la capital de las minas de Oye, yo no Esmeralda conocía a Muso. alrededor No mundo. conozco mi país. Alrededor del mundo, entonces él crece ahí, se instruye ahí, Aprende allá de medicina. aprende allá, primero él aprendió a ser minero, Ah, entonces él ok. aprendió a ser minero, entonces él para él lo máximo era encontrarse allá y se llaman pintas de esmeralda cuando tú lavas la tierra, o sea, sacas de la mina tierra y lavas la tierra y empiezas a ver pintas y empieza a salir la piedra, la Las esmeralda, esmeraldas, exacto. exactamente, entonces él empezó a crecer con mucha gente a su alrededor que empezó a, a lavar esmeralda, todo esto, entonces para él eso era la vida de él. Entonces un día él estaba en una plaza y él estaba viendo como a un mago, él vio como un mago que estaba haciendo magia y que aparecía y desaparecía dinero, todo. Entonces él se lo quedó mirando y dijo, y se esperó hasta que se acabara la función del mago y le dijo como, Ah, exacto, era un show de sí, magia. un show de magia. Claro, entiendo. Y él llegó ahí y se acabó, llegó cuando se acabó el show y entonces el man le dijo como, oye, es que yo quiero aprender a hacer eso. Y él le dijo como, y el mago le dijo, ¿qué quieres aprender a hacer? Pues yo, Magia. no, quiero aprender a hacer plata. Así como usted lo está haciendo. Uy, Quiero aprender a hacer plata. Y tenía 8 años, mi papá más o menos, 8 9 un años. niño de 8 años. Y él, sí, es que yo quiero, pues parce, yo acá matándome vendiendo estas paletas. Claro. Y este man que aparece y desaparece, pues que me enseñe, claro. Pues que me enseñe. Y entonces ahí fue donde que ese mago, el que hacía esos shows de magia en esa plaza, era un chamán blanco. Entonces él se lo llevó para la selva. O sea, de ese día le dijo, bueno, entonces, ¿quiere que yo le enseñe a hacer magia? Véngase conmigo. Y pues él ni corto ni perezoso porque no tenía nadie básicamente. O sea, él dormía como con los demás amiguitos de la calle con los que él vivía y estas cosas. Él se lo llevó. Se lo llevó a la selva, se lo llevó allá. Entonces, cuando pues él empezó a crecer ahí y él estudiaba, era como una... Y como con algún... Ah, exacto. ¿Cómo se llama? Sí, pues nunca me ha dicho el nombre específico de cómo se llamaba la academia del Taita Mayor, que es en ese punto el chamán blanco que les instruía, pero tenían más alumnos. Entonces ahí empezó a hacer como todos los rituales, les empezaron a enseñar todos los rituales y entonces él me contaba que ese chamán se iba, digamos, ponle tú 2 de la mañana, 3 de la mañana a la selva, al campo, y ahí se ponía como a gritar en la mitad o sea, ellos tenían muy en cuenta las posiciones de la luna. Entonces cuando la luna estaba en creciente, siempre el chamán se iba solo a la selva a hacer como sus rituales, a potencializar el yagé en ese momento, a hacer sus rituales con la energía de la luna, a llamar al espíritu de la luna, más que como por la posición en la que esté, sino hacer una comunicación directa con el espíritu de la luna para que recargara lo que es el yagé en ese momento, la medicina. Exactamente, entonces empezaba él a gritar a las más o menos 2 3 de la mañana frente a la luna todos los ritos y todos los diferentes mantras que tienen para hacer la ceremonia en ese momento. Entonces, él en algunos idas como a purificar el yagé con la luna, con la energía de la luna, se llevaba a mi papá. Entonces él se lo llevaba y ahí es donde él le enseñaba, le explicaba. Y él empezó a aprender de cómo se prepara, todo esto. Entonces al principio, de todos los... También su connotación espiritual, porque una cosa es solo prepararlo y otra cosa es entender como el contexto espiritual que es prepararlo, tomarlo y darlo. Exactamente, que viene por muchos niveles. Exacto. Y no o sea, como de edad, como niveles de por edad, sino niveles más como de energéticos. Claro. Ajá. Entonces mi papá tenía una frustración muy grande al principio porque él no sabía primero que era una pinta. Entonces, para contextualizar, exacto, una pinta gracias. es en el momento en el que tú estás en el ritual pues, del yagé y con la bebida se te estimula mucho la glándula pineal, mucho, 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 mucho y puedes acceder a niveles de conciencia
Y de y de sensibilidad. sensibilidad física, Exacto. emocional, mental, Todo. visual, todo muy, muy, muy profundo. Entonces, cuando tú tienes una pinta es como si tú estuvieras soñando despierto, o sea, es como si tú estuvieras en una película. Y Bueno, aunque todos es diferente, sí, claro, exacto, sí. hay muchísimos Porque digamos, estilos de pinta. por ejemplo, yo nunca he tenido una pinta así tan vistosa, si se puede decir, como tan visualmente definida, no. Más bien casi siempre hacia la emoción, súper emocionales todas, pero he escuchado relatos así de pintas como wow, o sea, vieron resto de cosas, yo nunca he visto tantas cosas. Ok, exacto. Entonces lo que digo es que en todos es diferente. Es diferente, claro, cada persona tiene su proceso súper individual. Y hay diferentes estilos de pintas. Hay personas que ven que tienen pintas con visiones, entonces es lo que les explicaba, como que puedes ver como si estuvieras en un cine y pudieras ver una película que se te está presentando enfrente con los ojos cerrados o abiertos. O sea, lo puedes ver ahí enfrente, y se vivencia y se siente muy real. Exacto. Exacto. O puedes tener otra pinta diferente que es muy auditiva, por ejemplo, entonces escuchas Sí. voces. Se agudiza todo. Pues Sí. yo he sentido que puedo escuchar a kilómetros cosas que, o sea. Exacto, o hasta uno puede sentirle la sensación del pasto, como las hormiguitas caminan por el pasto, o que las voces se escuchan ahí al lado tuyo, o Sensorialmente muchas, es sí, intenso. ajá, ¿Sabes? como con el oído, hasta el olfato, hasta el gusto, se te sensibiliza un montón, las manos, la parte del tacto también se pone muy sensible. También puede ser abrumador, tanta sensibilidad. Sí, claro, porque no la entiendes. Exacto. No entiendo todo esto que estoy sintiendo. Miedosa. Porque jamás lo he sentido antes. Entonces, evidentemente uno no lo va a recibir como tan fácil porque no es a lo que estás acostumbrado. Habitual. Exacto, no es lo que estás habituado. Entonces, al principio mi papá tenía un problema porque él no tenía pinta. O sea, él salían como todos sus pares y todas las personas que estaban aprendiendo de este chamán blanco, como todos, no, Porque yo no quiero sabían ni esto. lo que era una pinta. Sí, exacto, no sabían, pero entonces cuando terminaron, digamos, sus rituales, todo el mundo, no, Contando yo lo vi que le esto, pasó. y yo vi esto, y mi papá era como, yo no vi nada. O sea, yo no sentí nada. Nada. Y en ese momento... Ni emocional, ni físico. Sí, físico sí porque sentía... físicamente también Sí, es intenso. físicamente sí sentía muchas cosas, pero como a la luz de que cuando alguien te cuenta, es que vi esto y vi que tal persona hizo esto, o me vi en tal parte haciendo tal cosa, sí, claro. y que tú Que a mí eso no me ha pasado, por ejemplo, tampoco. O sea, exacto. que yo quiera. Sí, exacto. Entonces, él en ese momento quedó como muy abrumado. Claro. Y más porque su pensamiento en esa edad era, obviamente yo te estoy adquiriendo esta herramienta, yo saco esmeralda, el agua esmeralda. Porque estamos hablando de que todavía es un niño. Exacto. Ya empezó a ser un poco más adolescente, pues yo quiero ver pinta, o sea, yo quiero ver dónde está la pinta, dónde está la huaca, dónde está todo esto. Entonces, claro. Exacto, entonces ya es otro tema y su nivel de concepción era diferente, pero en las pintas de sus compañeros siempre salía que él era el elegido del Soma. O sea, él, en su concepción hacia adentro le decía como... O sea, él no lo veía, pero sus amigos sí. Sus pares le decían como que él era el elegido, pero era como... ¿Elegido de qué? Sí, yo no entiendo por qué me dicen el elegido si yo ni veo, yo ni tengo la misma sensibilidad de ustedes. Entonces, cuando él fue creciendo, este chamán, él empezó a enseñar toda la concepción de lo que es el Soma. El Soma en las escrituras antiguas... O sea, el yagé. Sí, el yagé, pero entonces lo trascendió. Él le empezó a enseñar la concepción de qué es el Soma, o sea, cómo trascendió del yagé al Soma. Okay. Sí, que es lo que te va a explicar. Entonces, el Soma en sus tradiciones antiguas dicen que es una planta y es algo que se murió hace 2.000 millones de años. Supuestamente, entonces ya no hay Soma. Sí, que ya no existe. O que son hongos. Lo confunden el valor o sea, como del espíritu del Soma en la planta con hongos. Entonces, bueno, es que yo he buscado, y muchas amigas también me dicen a las cuales yo las he llevado el procedimiento, y muchas personas le dicen a mi papá, no, pero es que yo sé que Soma son hongos, y yo he buscado que esos son hongos, y entonces, evidentemente, el concepto se ha, pues no malinterpretado, sino que se ha apropiado, tal vez no de la forma correcta como a él se lo instruyeron, o a él se lo inculcaron.
Entonces, la historia es como que el Soma fue como una creación de Dios, que es fuego, y Agni, que es la llama del fuego. Entonces, Soma es la luz del fuego y Agni, que es el hermano del Soma, es el calor. Entonces, los dos fueron enviados al universo para encender el mundo, para crear el mundo, para iluminar al mundo. ¿Sí? Entonces, al trascender toda esta historia que, pues, como parece mitológica, Sí, exacto, pues desde esta creencia, sí, desde esta desde, postura. ajá, exacto, desde esta postura, él llega a lo que es el yagé y a través de diferentes ritos y diferentes como mantras, y algo muy importante que mi papá me dice es la intención. La intención de cada uno de los chamanes o cada uno de los taitas tiene que ser algo sagrado. O Porque sea, también, porque si hay chamán blanco, pues también hay chamán oscuro. ok, bueno, no, a lo que me refiero cuando es chamán blanco es porque es de piel blanca. ¿Sí? Exacto, esa era una Eso es aclaración una aclaración importante. bien Bien importante. importante. Bien, bien, Sí, bien. entonces él cuando es el Claro, chamán claro. blanco, porque obviamente todo esto viene de una cultura indígena, Sí, de sí. muy taita, de sangre y de piel morena, que uno dice, sí, como, Entiendo, y entonces llegan sí, estos blanquitos estos colonos a coger nuestra medicina y nuestra mestizos que creencia, nada que que la ver. que con... Sí, Uy, bueno, totalmente. interesante, exacto. Totalmente, entonces obviamente ya ahí se forma otra connotación súper diferente Claro, y claro. donde también empiezan a desligarse de lo que es la planta silvestre y tradicional, que es el yagé, en el soma ancestral y trascendente. Pues mi papá lo dice así en uno de sus mantras, que es el soma ancestral y trascendente, que tiene en su composición molecular el recuerdo del cielo y en su estructura atómica la esencia del ser, y que en un punto cuando hace contacto con la energía de la persona nos hace recordar, nos hace sentir y nos hace vivir el momento cuando somos espíritu, es decir, cuando somos dioses, porque Dios es espíritu único, absoluto e indivisible, y que eso es cada ser en el momento que entra en el proceso. Entonces, por eso es que va la diferencia tan grande al del yagé al soma, porque el yagé es, o sea, en ese momento, para como lo que les digo, la intención del Claro. chamán es la intención Porque que bueno, va igual a ahorita cargo. también sería chévere como retomar lo de si hay chamanes buenos y malos, digámoslo así. Uf, sí, sí, Ok, sí, pero entonces claro, claro. continuamos con eso. Listo, Acá está, exacto. claro. Seguiremos Entonces, ahorita. evidentemente se hace una transustanciación. Entonces, ¿qué es una transustanciación? Perdón. Es la capacidad que tú tienes de convertir una sustancia en otra, Ok. con tu energía Mm. y con tu intención. Entonces, lo que se hace es elevar el espíritu del yagé, elevarlo al espíritu del soma, Ah, ok, por medio del proceso de la de... transustanciación. Entiendo. Porque físicamente entonces sí sería yagé como Sí, tal. físicamente, La sí, preparación, con ¿cómo todo, es? sí, con la guairasá, con la ayahuasca y Exacto. con la otra planta que ya te la había dicho antes, Sí, charopanga. exacto. La charopanga. La guairasacha es otra planta que es como un enramado de plantas que se utiliza en el rito para Como purificar bendecirlo, y ok. hacer la Ok. transustanciación. Entonces es esa cosita Ah, ya. que es como Ah, las maticas. sí, sí, Eso se sí. llama guairasacha. Guaira Sacha. Guairasacha. Sí, yo he Entonces, visto que también a uno le hacen sí, también en te el hacen, ritual, ajá, exacto. te Como para hacen. limpiarte, entonces. Sí, entonces en ese, como el ritual que mi papá hace, entonces él empieza a decir lo que es como, empieza a repetir es Su soma, intención. pinta, Ah, soma, ok, pinta, soma, claro. pinta, soma, pinta, soma, pinta, así, todo el ritual, mientras tiene sus otros rituales internos, que hasta el momento no los he descifrado. Y no, o sea, no he llegado tampoco, no sé, a la edad o la madurez o a lo que sea que venga en esa jerarquía, para saber a profundidad más esos rituales y esas mantras que tiene para purificar para más que purificar, Exacto. para trascender la bebida. Entonces, sí, básicamente, entonces él empieza a aprender Exacto, absolutamente porque eso todo. era lo que le estaban diciendo, que estaban viendo sus pares, que él era Sí, hacia el yagé. exacto, Pero él todavía no. no,
Entonces él no entendía nada. Exacto, no entendía Él nada. en esa época, obviamente estaba en su adolescencia, estaba, no, pues yo me tomo esto para buscar pinta en la mina. Y Claro, pues para tener volverme dinero, rico, exacto. pues la esmeralda en ese tiempo, ponle tú Uy, obvio, 1970, 1980, claro, ese tiempo la esmeralda y todo ese negocio estaba durísimo. Pero entonces él, a medida que fue creciendo, perdón, él empezó a claro. entender que era más allá, o sea, que su propósito y su fin era mucho más allá que Y, una huaca. claro, y también lo iría entendiendo en las pintas que En va a las, tener. ajá, entonces él ya empezó a tener mucha más sensibilidad, empezó a tener mucha más comprensión y mucha más apertura mental a las cosas que empezó a recibir, a las cosas que, a la gente que se empezó a acercar a su vida. Entonces, él pues creció en todo este contexto, en todo, o sea, ligado a todo lo que es el soma como tal, Allá en la selva. allá en la selva. Entonces él empezó a tener relaciones con taitas, empezó a tener relaciones con otros chamanes, le empezaron a enseñar diferentes prácticas de cómo prepararlo. Mi papá dice algo que es muy cierto y es que cada chamán tiene su forma de preparar. Cada es única, o sea, como que sí tiene sus bases, que es las que les mencioné anteriormente, que es la chairopanga y la ayahuasca. Que pues son las Sí, ramas. Exacto. las normales, pero entonces Todos tendrán intenciones sí, diferentes. intenciones diferentes, maneras diferentes, algunos le echan un poco más de otra, lo dejan hervir Claro, tanto tanto tiempo. tiempo, sí, tanto de agua, ciertas cosas. Y a esto de pronto también voy como a los diferentes rituales de cada chamán, que es muy individual. Primero por su etnia, por su Claro, de cultura, dónde de dónde vienen, de vienen, cómo les cómo enseñaron se sus le... Ah, ancestros. exactamente. Entonces cada persona va a tener totalmente diferente la forma en la Oye, que es lo lo va a dar. mismo chamán y taita, ¿sí? Sí, O pues qué en es? lo que he aprendido, sí, como que, porque son como los papas, como los guías en el momento del O sea, es lo ritual. mismo. Yo le puedo decir al chamán chamán o le puedo decir taita. Ajá, exactamente. Listo. Y digamos, esa es una cosa que a mi papá no le gusta, por ejemplo. A Que él no le le digan gusta que le digan ni chamán, ni ni taita taita, ni... por su nombre. No, sí, o le dicen, muchas veces la gente no sabe cómo decirle y hay gente que le dice como, no, maestro, y él dice como, no, o sea, yo soy No. igual que todos ustedes. Sí. Todos venimos a vivir esta misma experiencia. Y es algo que sí diferencia mucho con los rituales en otros escenarios o con los taitas. Aunque el taita sí también está, digo yo, en una posición de poder, ¿será? Sí, claro, Porque pues también tiene porque unos es... Ajá, conocimientos, sí. o sea, sí es como el otro, pero tampoco es como el otro. El Tata es Exacto, capaz de ver muchísimas cosas más al fondo. exacto, sino que lo que se trata es que la persona no se sienta disminuida tampoco. Ok, ¿Me entiendes? sí, Que no entiendo. se sienta esa jerarquización como, sí, Jerarquías como esa jerarquía de yo soy más y tú eres menos. Obviamente yo te estoy guiando y te estoy dando horizontal. exacto, te estoy dando una guía y te estoy dando un camino, más no es que me tengas que seguir todo al pie de la letra tal cual. Entonces, como que tienes la libertad de ser. Mi papá dice que el fin último que vino el hombre a la tierra es a sentir. O sea, Wow. a sentir. Ese es tu fin último, siempre. Tú Siempre estás diseñado especialmente aquí, es para sentir. sentir. Porque malentienden que somos cuerpos jugando con un alma adentro, pero es que de verdad somos almas jugando con un cuerpo físico, que a la verdad no, en un punto ya va a trascender y va a superarse en otra cosa. Entonces, pues el fin último es ese, o sea, que cuando las personas tengan la experiencia con el soma, las personas puedan dedicarse a sentir, o sea, se conecten a sentirse consigo mismas y conecten ese Dios interno que cada persona tiene, esa capacidad de crear, esa capacidad de poder trascender y transformar la energía para su bienestar. Entonces ahí venía con con lo del tema de la preparación, que obviamente cada chamán, cada taita, cada persona lo va a preparar a la manera que es correcta para sí, pero pues lo que sí varía mucho era la pregunta que me hacías de que si hay chamanes buenos o hay chamanes no tan buenos, es el 100% de las cosas es la intención con la que tú des las cosas. O sea que sí pueden haber intenciones que quieran Oscuras, perjudicar, claro que claro. sí, como tú estás
en una, ¿cómo se dice eso? Dualidad. Dualidad todo el tiempo. Y tienes dos caminos siempre todo el tiempo para decidir con tu vida, digamos, no solo en este tipo de ritos, sino en la vida normal. Tú puedes decidir todo el tiempo si Claro. quieres hacer el bien o si quieres hacer el mal, o si quieres ir por un O lado sea, o si quieres ir por claro, el o sea, otro. necesariamente el hecho de que sea chamán no lo hace una buena persona. O sea, Exactamente. que también eso es un común, se cree, ¿no? Que entonces porque ya está allá, entonces, y Sí, no, resulta que también entonces, son humanos, que exacto, y tienen sienten, y ambiciones, tienen sienten, ambiciones, exacto, esa también normal, es deseos, todo. deseos, cosas. Entonces, pues hay taitas muy, muy sabios, muy buenos que Claro, tienen un corazón, corazón gigante, una experiencia increíble sí, una y experiencia sí, y que increíble. también es súper respetable su rito y súper respetable la manera en cómo lo conducen, cómo lo hacen, porque pues nacieron y crecieron también en eso. Y está bien. Pero hay otros que sus intenciones sí no son tan buenas. Entonces, evidentemente, ya no es solo con la, con el yagé como tal, sino que al yagé entonces le pueden mezclar otro tipo de sustancias, le pueden mezclar otro tipo de cosas y el taita lo puede intencionar con mal a su energía. Una vez, de hecho esto pasó hace poco, estábamos nosotros, yo hago este tipo de retiros y este tipo de cosas cada 15 días. O sea, consumo y ingiero yaje cada 15 días. Entonces, en una de estos encuentros, mi papá mandó a traer, porque a mi papá casi no le gusta prepararlo. O sea, mi papá tiene como amigos y chamanes de confianza que se lo preparan y él en su rito lo transmuta, lo que les digo de la Exacto, transustanciación. sí. Entonces, ahí, pues, este chamán con el que mi papá ha trabajado toda la vida, él, pues, le tiene muchos celos a mi papá, porque, pues, mi papá tiene mucha audiencia. Sí, o sea, tiene mucho quórum, tiene mucha gente Lo que le gusta buscan, la exacto. manera en cómo lo prepara, lo buscan para que lo instruyan que pues es como lo que tú decías, este man blanco que no tiene nada que ver en Exacto, la vida y cómo va a con ser, la creencia, con lo que exacto, este somos, man que no tiene este nada que blanquito, ver, que exacto, vino acá, a montarla así, aquella, además está llevando el parche, o sea, exactamente. no, Entonces, una vez en una pinta de mi papá, uy, él vio cómo estaba preparando ese soma o ese yaje que se consumía en ese retiro. Él en la pinta vio como la intención con la la que, intención y entonces el y man cómo cuando lo vio, lo, o sea, cómo lo ve, bueno, no sé cómo explicarte cómo él lo vería, pues porque no lo no viste puedo, tú, sí, no exacto, sé, exacto, no lo vi yo, pero digamos de pronto lo puedo alucir cuando porque igual digamos tú has yo veo visto cosas, cosas, exacto, exacto, entonces cuando digamos, ¿cómo te explico que uno lo ves como, o sea, lo ves acá como en este plano, o o lo sea, ves sí, adentro tuyo, sí, o sea, como con los ojos cerrados. no, o sea, yo lo puedo tener los ojos abiertos, pero yo sé que Uy, está pero aquí. lo estás viendo igual. Sí, pero yo siento que está ahí, ¿sí me entiendes? O sea, como si de pronto alguien estuviera aquí también sentado con nosotros, por ejemplo. Y yo puedo verlo, ¿sí me entiendes? Como Verlo. verlo. Sí, Ush. como si fuera real. Y Uy. digamos, mi hermana tiene mucho eso también desde pequeñita. O sea, digamos, yo solo puedo cuando estoy en Con trance. yaje. Ajá, Pero tu hermana pero sí. mi hermana, ella desde chiquita, de hecho cuando yo nací, ella estaba al lado de mi cuna, o sea, estaba mi cuna ahí, y ella le decía, mami, ¿quién es esa señora que está Uy, al lado. sí, ¿quién es esa señora que está arrullando a su malla? Y mi mamá, ¿cuál señora? No, mami, esa de blanco que está ahí, pero muy real, o sea, la No. veía muy Es real. exacto. Y ella le ha pasado varias veces, por ejemplo, estaba trabajando un día estaba haciendo una pasantía, y ella todos los días saludaba a una señora que barría, o sea, que barría y que limpiaba, y ella, ay, hola, mi niña, ¿cómo está? La señora le hacía la conversa, todo bien. Y un día otra compañera de ella entró al baño y le preguntó como, oye, ¿tú también la ves? Y mi hermana, ¿cómo así que también la veo? Sí, es que esa señora murió hace como 5 años y yo también puedo ver así. O sea, todo el tiempo que ella estuvo trabajando y saludándola, cuando hasta se enteró, hasta que la Tuvieron esa amiga conversación. sí, o sea, entonces como que siempre nosotras hemos venido como con una raíz así. O sea, como de que sentimos cosas, escuchamos cosas o cosas entre comillas paranormales, pero que de verdad sí son cosas de una dimensión que uno también puede acceder y que también se puede con cierto grado de sensibilidad. Entonces, retomando la historia,
Él en la pinta vio como el chamán le decía como, y le voy a echar esto para que se revuelquen, y con la intención de que se revuelquen, y que vomiten, y que no, que eso mejor dicho No le duele quieran la cabeza. jamás yaje nunca Sí, en la vida. y el chamán le dice yajecito, yajecito, entonces con este yajecito vamos a hacer que nada, así pero fatal. Y para decirte que cuando mi papá hizo esa transustancia Claro, mental, como el... Uy, sí, claro, preparando ahí la fue posibilidad. una de las mejores pintas que hemos tenido nosotros en familia en ese momento. Wow. Cuando o sea, con esa Sí, transustanciación al y con soma. esa, ajá, Porque ustedes exactamente. ya no tomaron del yajecito, sino tomaron soma. Exactamente, porque pues la intención fue muy limpia, fue muy Claro. pura. Entonces, mi papá siempre me explica esto como, digamos, que yo tengo un objeto, ¿sí? Y este objeto puede ser, por ejemplo, en este momento una caja de jugo. Y está aquí normal el objeto, Como el pero que está aquí, exacto. sí, como el que está aquí en este momento. Pero entonces yo le voy a poner la intención, no, yo sé que cuando Fabián se tome esto, él va a soñar horrible y ojalá le duele el estómago y ojalá sienta esto. El jugo no te hizo nada. ¿Me entiendes? O sea, como tal, la construcción de jugo no le hizo la magia a esto. Fui yo la que le cargué la energía y la magia a esto. Entonces, con la transustanciación, Se hace eso, se hace como esa elevación. elevación, muy bien, ese es el término, como Ah, la qué bien, qué bien. sí, Chévere, es chévere. que tienes los términos correctos siempre. Bien. Se hace esa elevación, esa transustanciación y pues se trasciende al soma y la pinta es muy diferente. O sea, la pinta es muy diferente porque, o sea, yo una vez a mí una vez me tocó recogerle un remedio a mi papá en la casa de uno de los chamanes, entonces me tocó recogerle un remedio y yo de loca, pues no de loca, pero como que quería como probar. Entonces yo cogí, yo lo serví, o sea, normal serví un poquito y me lo tomé Uy. para ir a dormir. No fue redenso. O sea, yo quedé Uah. resto de pesadilla, yo sentía Uy. la energía repesada. Entonces, Uy. obviamente, mi papá me decía como es que había que hacerle una limpieza antes, Claro, te lo energética. tomaste así, Sí, como venía. exacto. No, se Entonces, venía. sí, entonces había que hacerle una limpieza energética antes. Entonces, pues, evidentemente, sí, sí, o Uy, sea, como que puedo. claro. O sea, como Entonces es muy importante también seleccionar el taita con el que uno quiera tomar. es fundamental, Fundamental. o sea, es así como Porque cuando, mucha gente no sabe. exacto, Si y no eso, creen que todo eso es igual y sí, vamos allá y eso es ajá. viaje O sea, si y ustedes ya. quieren, nunca han hecho la experiencia y quieren intentarlo, de verdad háganlo con alguien de confianza, o con amigos que ya lo hayan hecho con Una alguien de referencia, confianza, una exacto. referencia positiva, investiguen del taita, de las formas, de dónde viene el yagé, de Uf, dónde, de sí, qué parte exacto. del Amazonas, sí, como del Tayrona, porque en el Tayrona también hay mamos que hacen este tipo de cosas. De hecho, nosotros fuimos a un retiro con los mamos en el Tayrona y pues los ritos son totalmente diferentes. Obviamente son cosas Otra, totalmente, exacto, sí, creencia, otra creencias, otras cosas. cosmovisión, todo. Entonces, es así como cuando a ti te dicen que si vas al psicólogo, al menos tienes que investigar la línea por la cual está manejando el psicólogo. Claro, ¿qué Porque quieres ir? ¿Va a un psicoanalista o exacto, quieres ir o un a...? cognitivo Claro, conductual, exacto. o uno de gestante, son terapias totalmente diferentes. Así lo mismo pasa con el yagé, que hay que como indagar, investigar más, la manera, todo como como, Dependiendo de la necesidad que uno tenga. exacto, dependiendo de la necesidad que uno tenga. ¿Y qué va uno, o sea, porque que se busca necesariamente siempre curar enfermedades o...? Pues más que enfermedades, yo siento como que es O sea como que... todas tus áreas de ajuste, como, Ok. como poder encontrarles una solución tanto física como mental, como emocional, como... Porque hay mucha gente enferma que va al Sí, viaje. sí, claro, y para sanarse creo que es el principal objetivo por el cual las personas buscan este tipo de ayuda trascendental cuando ya no ven en la parte física o Una una solución. solución o Ya lo ya intenté pero todo, no sí, pude lo más, intenté exacto, ya no todo, hay ya, más, pagué los mejores médicos, las mejores terapias, exacto, me hice todos los exámenes, todo, todo, ya no hay todo, ya más, no ¿para más. dónde más? Exacto, ¿para Ya dónde más? tocó salir de lo terrenal y empezar un poco La a hacer un respiración, poquito, exacto. ser un ancestral. Entonces, y es ver donde en serio, es en esos casos reales donde si existe, ¿sabes? La energía existe, la conexión existe. Somos más que materia, somos más que nacer, reproducir, morir y ya. Ya, Para de contar, no, exacto. no, es Viniste, te gastaste los recursos. exacto, y ya fue ahí. Ya, Entonces,
Uy, no, qué horrible. Y es lo que básicamente ahorita en el mundo hemos venido como teniendo esa como concepción de que de verdad es tu fin último es morir. Y sí, como el fin último es morir y ya después de la muerte ya, como vivamos porque es que ya nos vamos a morir muy rápido, o sea, la vida es muy corta y nos vamos a morir. La vida es la vida, o sea, es eterna, ¿me entiendes? O sea, como que puedes trascender y puedes cambiar de... Porque Sí, se utiliza mucho incluso para justificar uno que, bueno, valgamos vergas, porque como igual venimos y nos vamos a morir y nada. Entonces, exacto. Y pues, bueno, esto ya es otro tema súper aparte que es como ya toda la energía karmática y los karmas que vienen de tus otras vidas y todo eso también es por esa misma también concepción de alguna manera, como hagamos y deshagamos en este momento, como para, sí, como porque ya nos vamos a morir y ya, pero bueno, nos vamos a morir y cuando vuelvas a tener otra oportunidad de otras cosas, ¿dónde queda eso que hiciste en ese pasado, ¿sabes? Entonces, o sea, entonces se pueden tratar todas las enfermedades con Yagé. exactamente, Todas, todas. todas, ¿Todas? todas, todas, Esquizofrenia. todas. Esquizofrenia. Te voy a contar una historia. De esquizofrenia. Sí. Uy, fuerte. Por ejemplo, nosotros a veces hacemos alianzas con medicinas como homeópatas y todo eso, Alternativos, sí, alternativas, todo eso. naturales. Entonces nosotros tenemos un paciente, bueno, que él tenía como bueno, él cree mucho en las cosas de los Anunnaki, de las cosas de los Illuminati, todo este tipo de línea. Y él tiene como un centro de salud donde O sea, trabaja creen todo ellos, pero para la salud. para la salud. Ajá. Ok. Y entonces maneja todo eso súper natural con muchas cosas, con neuroradiación, con todo esto, con toda la parte neuronal, la sangre. Sí, como que manejan tu sangre tu propia sangre para crear la cura a través de tu De ti sangre. mismo. Exacto. Entonces, nosotros hicimos una alianza en un tiempo con él y nosotros intercambiamos pacientes. Entonces, nosotros les mandábamos pacientes a ellos y ellos nos mandaban pacientes a nosotros para probar los diferentes tipos de terapias que se daban en cada parte. Sí, que nuestros pacientes fueran también a una ayuda con él y que los de él también a una ayuda con nosotros. Entonces, ellos nos enviaron una vez a un señor que tenía esquizofrenia y aparte de esquizofrenia, él quedó con la edad con la edad de 5 años. ¿Y cuántos años tenía? 32 más o menos. Y se portaba con niños así. Pañal, todo. Uy, uff. Porque fue muy o sea, con pañal, todo para poder... Su lenguaje. Todo, su lenguaje. Porque él tuvo un evento muy traumático que él iba con uno de sus amigos cuando era pequeño en un carro y le pegaron un disparo a un papá, al papá del amigo con el que iba. Y ese trauma. Y ese trauma y bueno, cuando le pegaron el disparo, pues obviamente ellos sufrieron un choque. O sea, se chocó el carro y él también se lastimó varias Entiendo, o sea, áreas no del solo fue cuerpo. el trauma Sí, o sea, el trauma más, ajá, sino pues también hubo un físico. trauma físico, exacto, su cerebro se lesionó. Entonces, obviamente, pues nosotros hicimos el proceso con él, todo hicimos, pues a él le dimos soma, todo esto, él empezó pues a sentir reacción, obviamente, pues para una persona con ese tipo de características. Ush, Entonces empezó porque yo había escuchado que eso no se podía. Pues es que como es muy asistido, por eso es que, o sea, por eso O para sea, ese como tipo por de lo que le podría pasar a sí, una persona esquizofrénica. para ese tipo de casos, por eso se hacen, pues mis papás manejan Exacto. retiros Sí, privados, sí. que solo se hace, digamos, con el papá, la mamá y él. Y ya. Y mi papá asistiéndolo todo el tiempo, guiándole también la visión, las sensaciones, haciéndole diferentes terapias de respiración. Mi mamá también con su parte, pues su creencia angelical y toda su energía angelical que maneja, también la pone en práctica en ese momento cuando es privado el retiro. Claro. Entonces, mientras él empezó a dar como un ataque, o sea, le empezó a dar un ataque súper fuerte. Y en esas, mi mamá conecta con la visión de él en ese momento y entonces empieza a ver que parte de la raíz del trauma y de las cosas y de la enfermedad que le está pasando ahorita es porque esto va a sonar muy loco y sé que va a sonar súper fuera
de base, pero que en el momento del choque el alma del papá del niño se metió en él. O sea, se metió en él. Quedó tan abierto que que se metió en En él. él. Y muchas veces cuando la mamá de él lo llamaba, así antes de conocernos y todo esto, cuando la mamá lo llamaba o nombraban el nombre del Señor, él miraba, o sea, él como que trataba de Uy. responder. Entonces, él, después del trance y que mi papá se lo guiara, o sea, fue redenso, o sea, a mí pues no me llevaron, pues porque eso ya es muy de el Sí. profesionalismo de mis papás Y exigente y también exigente y energéticamente, otro tipo de todo. energía que se Claro. necesita. Entonces ellos en ese momento pues empezaron a guiarles pues le guiaron esta terapia, todo, y él no podía ir solo al baño. O sea, él no podía, y le daban muchísimos ataques y se pegaba contra la pared. Porque te era Sí, exacto, como 5 años. sí, pero y más también como por lo que tenía, por toda la esquizofrenia y todo esto, entonces él Todo llegaba, exacto, se sí. pegaba contra las paredes, se mordía, se Uf. golpeaba. Entonces, por ejemplo, el cuarto de él tenía puras almohadas por todo lado. O sea, el cuarto de En él era... serio, ya lo habían acondicionado para que no Sí, se lastimara. sí, claro, Porque ya era sí, inevitable, y no ya no puede había, ser. y pues a él tocaba llevarlo al baño, la mamá le tocaba llevarlo todo el tiempo, Limpiarlo, todo. bañarlo, Y en alimentarlo. ese momento del trance, no sé cómo, pero el muchacho se paró de la cama y Uf, se fue a caminar solo al baño. Algo que no hacía, ponle tú en así como los años. 5 o 6 años. Y la mamá nunca había visto eso en él. Jamás, o sea, y algo tan inmediato. O sea, como Uf. tan inmediato de esa manera, no, nunca lo había visto y nunca lo había como experimentado así. Entonces, pues obviamente mis papás empezaron a manejarle a él como el remedio en gotas, el soma en gotas. O sea, como en ¿Como gotas. administración diaria o Sí, qué? como entonces en los jugos, en la Uy, comida. terapia con soma, Sí, ya. nosotros lo hemos hecho así con muchos pacientes. Diaria. Sí, de hecho No nosotros sabía, porque todas las manejamos el veces que gotero. yo he tomado viaje así oyendo, pues Sí, a la ceremonia, sí, es que ¿sí? digamos, ese es también No sabía que. la concepción de mi papá. O sea, mi papá lo quiere hacer, o sea, expandirlo mucho. Claro, Así, digamos, en el cannabis hay muchas cosas como las cremas, como cosas claro, homeópatas que sirven y no sí. solo tienes que fumarla para sentir todas esas cosas, sino que te puede ayudar como O sea, te aplicándotela puedes comer en unas gotas, gomitas. exacto. Y hay algo que hacemos mucho nosotros, que no lo hace ningún taita y no lo hace nadie, que mi papá me lo dijo a mí. Cuando tú preparas el yagé y cuando preparas el yagé, esto suelta un bagazo. Un bagazo es como las sobras. Ok, ¿Sí? Porque eso se muele, se muele, se como el muele. rípido. Sí, sí, algo así. Y de ahí nosotros conservamos eso y lo tomamos como un té. Nosotros lo tomamos como un té. Uy, Entonces, uy. por ejemplo, en nuestras tomas, lo que Son nosotros con eso. hacemos antes con las personas es darles té, antes de tomar el soma, con el Con té el exacto. intencionado y todo esto. Entonces nosotros vendemos tés, de hecho nosotros hacemos baños energéticos a base del té de soma, hacemos riegos para ambientar espacios a base del té de soma. O sea, mi papá hace esfoliantes, cremas esfoliantes para De la piel soma, de soma. de verdad. Todo, sí, Crea que mi tallaje de soma, de de soma, soma, sí, sí, exacto. exacto, de soma. Y el remedio cuando está ya entre más añejo, como un buen vino, es más Va cogiendo, potente, exacto, claro. es más potente. Entonces mi mamá lo que hace es que cuando lo tiene pues está la botella normal, eso bota una nata, porque obviamente eso bota como una nata, y lo que hacen mis papás es cuando lo cuelan, recolectan todas las natas del soma, todas las natas, y se convierte en un vinagre. Como que tú lo dejas en agua y esa nata se va formando como un honguito y se convierte en vinagre, esa agua. Y eso es lo que nosotros utilizamos para o sea, hacer las Con sus ensaladas, preparaciones, hacer las exacto. Diarias. preparaciones, sí, Tú todo como el tiempo estás involucrada con el soma. es que es denso, es que es denso. Sí, claro, hasta mi nombre, todo yo, yo, Todo, sí, todo tú. todo yo, entonces, Guau, entonces guau, guau. entonces retomando con lo que me preguntabas de lo de las enfermedades, Sí, exacto. sí, se Sí, puede hacer a base de esas cosas, todo. por ejemplo, Pero y ven, espera, ¿qué pasó con el sí, te señor? iba a seguir Ah, contando. listo, gracias. Entonces, bueno, después de que pues la mamá vio ese cambio tan como
alto en él de que pues pudo ir al baño Solo, algo que nunca había pasado ahí. Sí, él pues al empezarlo a manejar con las gotas del soma, él empezó a tener como más movilidad, o sea, como motriz, empezó a desarrollar más cosas motrices. Uf, ¿en Y serio? mi mamá lo que O le sea, decía, esto hay que documentar, está quedando acá documentado, wow, mi pero... mamá lo que hace es que le enseña como formas de intencionar la bebida o la forma a la gente. ¿Y ¿Sí? cuánto lleva él en el tratamiento? Como... Él ya lleva, o sea, no, él dejó ya el tratamiento con nosotros, ¿Y cómo porque quedó? entró ya otra vez con el doctor Walter, con el que te conté que lo Ah, ok. intercambiamos. Pues eso es otra cosa re densa, porque ahorita te la cuento, pero bien, o sea, él quedó muy bien, o sea, quedó como mucho más receptivo, con movilidad motriz mucho más Desarrollada, de fluida. fluida, ya puede ir al baño solo, o sea, Ya puede ir al baño baños solo. como 3, o sea, fueron como 3 años más o menos que estuvieron ahí pendientes. Pero ya puede. Sí, ya puede. Pues O que sea, eso es algo que no sí, tiene no, precedentes porque no estaba no, sucediendo con exacto. nada. Entonces, eso ha sido como algo muy importante como para la historia de pues, de De la historia es la de ustedes, de su medicina, de exactamente. su linaje, el legado. Literal, es así. Uy, Y por eso es un legado que no puedo dejar tan fácil atrás, ¿sí me entiendes? claro, exacto. Entonces, Por más abrumador que en un punto sea. sí, porque también es esa responsabilidad, ¿me entiendes? Conmigo misma. ¿La sientes muy tuya? Sí, o sea, Sí, como que la siento de que... claro. sí, Porque obviamente. podrías no sentirla. Sí, también, y es Exacto. completamente respetable y Exacto. completamente que me llamen otras cosas, Ok. pero O sea, sí me vibra. claro, o sea, Sí si me... tú quieres seguir con el linaje Exacto, y quieres seguir con pero... el legado, sí, exactamente, pero a mi manera, como yo sienta que vaya también fluyendo y como lo hizo creciendo, tu papá, como lo vaya explorando. porque él también lo hizo así. Y Exactamente. por eso también ha logrado lo que ha logrado. O sea, no Exacto. sabía que habían cremas de Sí, yagé, exfoliantes. exfoliantes. Esto En no lo este hace caso de nadie. Soma. O sea, No, esto pues no lo hace exacto. ningún chamán. Lo Yo no botan. O conocía, sea, yo no ese bagazo lo conocía. botan. Lo botan a la... sí, o sea, se bota Sí, como si a la fuera tierra, ya tierra. nomás, exacto, Ajá. sí. O como abono también Como para la misma abono. planta. Pero mi Y papá, cuando decidió vio dar un eso y uso. aprendió eso, dijo como, esto es un desperdicio. Claro, esta Ay, vaina podría estar funcionando con las exacto, personas. Y exacto. sí lo ha hecho, que es lo más increíble. Exactamente. Y que digamos, hay por ejemplo, hay gente cuando se saca purito el té, o sea, el bagazo se saca puro recién, eso queda negro, o sea, queda como si fuera puro yagé. Pero Uy, obviamente es agua, o sea, y sabe sí, y como sabe, agua. agüita. Sí, Porque el sabe como, yaje sabe sí, fuerte, amarguito, fuerte. fuerte, exacto. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero Hay gente que se lo toma y inmediatamente vomita. sí, sí, de De una, de una. una. O hay gente que literal ya entra en visión. O Ush, ya exacto, siente. ya. Ya, ahí fue ya. Entonces es bastante, bastante profundo. Entonces, bueno, entonces así varios precedentes hemos tenido de muchas personas que han, con pues los tratamientos que se le hacen, más Que han sí, funcionado. enviar energéticamente pues energía para que esos tratamientos se potencialicen el doble, pues hace más, como que en verdad no es solo yagé, ¿me entiendes? No es solo ver tú a la toma de yagé, sino que es un proceso de muchísimas más cosas. Y nosotros, por ejemplo, también vendemos la planta del soma del yagé la vendemos también a la gente, porque eso energetiza espacios también. O sea, la O energía sea, de yo esas podría plantas. comprarte una plantica para acá, Bebé, para el sí, claro que estudio. sí, claro que ¡Ah! sí, claro que sí. ¡Wow! Increíble, Sí, sería tenemos muchísimas plantas, increíble. sí. Para que energetice el lugar. Por ejemplo, cuando hacemos arreglos en empresas grandes, porque también se energetiza empresas grandes, Wow. O sea, también hacen tratamiento con para empresas, empresas, entonces para limpiar energías negativas de las empresas, para que coja flujo, sí, para que todo. si se estanca, para todo eso. Entonces lo que hacen es con el riego que se hace a base de soma y a base de esencias ancestrales también, con diferentes, sí, como lluvia de oro, lluvia de plata, abre caminos, son esencias, son diferentes esencias que se mezclan con el té del soma y se hacen riegos ambientadores para los espacios. Entonces se hacen los ambientadores y se hace la limpieza general de las empresas y al final del tratamiento se le da una planta a la persona y la planta queda, digamos, en el estudio principal o en la junta directiva donde toman las decisiones o en la oficina del director o Sí, cosas sí, así sí. para que haya energía
sí, como que se Impulso, impulsa. optimización. Exacto. Y digamos, le damos el riego a las señoras del aseo que limpian sí, la oficina o la sede para que limpien a base del riego también. O sea, lo mezclen con detergente Wow. y Oye, ¿cómo te sientes tomando yaje cada 15 días? pues, como es algo con lo que nací, para mí es normal, ¿sabes? ¿Qué? O sea, yo lo naturalizo un montón. Ok. O sea, es como Porque para mí siempre es un momento así súper re fuerte, especial. Exacto, claro, re re fuerte. Sí, o sea, bueno, ese día, me voy a despegar de ese día aquí. de ayuno, o sea, toda una Sí, intención así sí, digamos, como el día, o sea, como voy a la ceremonia, sí, tal. como que la semana que yo voy a, o sea, yo sé que entonces cae dentro de estos 15 días de retiros, los 4 días antes, como muy ligero y hago ayuno el día anterior, o sea, como ayuno más o menos como de 12 horas, de 18 horas, y eso es como muy ligero. Y o sea, mantengo mucho líquido, no tengo relaciones sexuales, no trato como de, sí, como consumir cosas ¿Y como por qué no se pueden tener relaciones sexuales? pues por lo que he aprendido es porque como el cuerpo viene de una preparación previa y al tener tus relaciones sexuales es un cambio energético demasiado fuerte. O sea, es un cambio energético muy, es donde tú puedes ver el cambio energético de manera mucho más física en tu ser. Claro, sí, porque Como que literalmente es un sí, intercambio de literal, y que todo. esa persona, pues toda la energía de esa persona queda en ti y mucha parte de tu energía queda en esa persona Ok. y se mezclan muchas cosas, entonces la idea es ir Nomás tú. con lo más tu energía Y posible. también pues con la preparación que has llevado, Exacto, porque si eres preparándote incluso, no sé, años, porque pasa, hay porque he visto que hay personas, cosas más grandes, he escuchado como la danza del sol, que son ceremonias grandes donde se reúnen taitas a nivel del mundo a rezar, a sí, también. conjurarse ellos, a pedir el poder de la madre tierra, del Y eso universo, y son necesita ceremonias grandes y días. necesita preparación de años, o sea, se preparan los taitas años para eso, he escuchado incluso de abstinencias 4 años, 5 años, porque, Porque exacto, mi propósito, porque eso, hay un eso me propósito. dijeron como que fue lo que se reveló, fue lo que la planta, Me dijo, exacto, y el exacto. propósito está seteado, no me lo puedo negar, 4 años de abstinencia. Entonces, sí, exacto. Exacto, entonces por eso no se pueden tener relaciones sexuales, porque Ok, necesitas tu aura, tu energía, tu... Y cuando uno tiene relaciones sexuales, muchos chakras también se desequilibran un poco, pero dependiendo de ¿por la... qué exacto? Pues, Porque dependiendo de la... también Pues entiendo, obviamente sí hay con mucho amor y si es eso de... iba a Obviamente decir, si es de mucho... Se porque van a también alinear entiendo que es como un intercambio de de armonización armonización, ajá. entre seres, Si ¿no? Que es eso es con lo esa sagrado del... intención, va el punto, ¿no? O sea, si tú tienes esa relación consciente. Entiendo. Sí, como Como que si te pegaste el sí, como polvo que, sí, casual, como no, dice, ahora exacto. te pegas así, Entonces- no funciona tan chévere. ok. ¿Y qué podría afectarte? Como que, digamos en En las mí, que yo soy sensaciones, como una persona que a veces va a las ceremonias de medicina porque siente que lo necesita y no sé, digamos que me podría pasar a mí si no lo supiera. Y tal, esa noche sí, no yo sé, saliste, exacta, fue increíble la se dio, sensación, se ta. dio. Y resulta que al otro día ya igual yo tenía programada mi ceremonia y tal, y pues Pues, y no obviamente, sabía ni siquiera, o sea, sí, ¿qué me puede claro, pasar? Me puede. pues, o sea, no es como que sea un tabú, o sea, no es como una regla estricta que Ah, dice, ok, no, es que ok. sin eso ya no Ya puedes no. entrar, como antes, digamos, mi papá sí tenía algo mucho, era como cuando la mujer tenía el periodo, no podía, No. Yo he visto que en sí, algunas ceremonias las separan. Les dicen cuando sí, están en lunita, les dicen. No, sí, y sí, como sí. que Y uno como así, las chicas que ¿cómo están es en que yo hago para lunita estar en y luna? tal, y se las llevan y ellas no pueden estar en la ceremonia. Sí, porque pues obviamente eso también viene como de o sea, así como de tradición de esas tribus y tradición como de esa ideología que viene también desde eso, no solo con el soma, sino como que siempre tenía la concepción de cuando la mujer está en periodo es aislamiento total. Pues sí, porque como que la energía está que de pronto que puede cortar el efecto o que puede que no, Incluso el efecto de el todos, efecto de todos dicen, por su exacto. energía, pero como que también son creencias, sí, son creencias y son cosas que uno también va aprendiendo a manejar y también va a, o sea, porque yo digamos, yo lo he hecho estando en el periodo, por ejemplo, ¿Y y cómo te ha soy ido? el doble de sensible, ¿me entiendes? Claro. O sea, soy el doble de sensible, como que hasta puedo regular mis dolores de cólicos,
hasta el periodo me puede durar menos, o sea, puedo controlar de que, Tensionando con el sí, soma. que me dure menos. Sí, como que es muy, es una perspectiva un poco más amplia. Y digamos, ese es el objetivo también de mi papá, como que vengan niños, niñas, personas grandes, personas pequeñas, personas en el periodo, personas así. Sí, como esas O cosas sea, que son tan... pueden tomar todos. Es libre, Es libre. todos pueden asistir si sienten el llamado, si sienten que lo Un pueden hacer niño de también. un año. Por ejemplo, mi mamá hace tratamientos primero para que las personas queden embarazadas, porque hay muchas pacientes de mi mamá que no No han pueden podido. quedar embarazadas. Entonces se les hace el tratamiento ¿Y con el funciona? retiro, sí, Sí. y quedan embarazadas. Y De hecho, quedar embarazadas. este domingo hubo un testimonio de una pareja que hace unos, pone tú como 5 años, Llevan. no, ellos se perdieron de nosotros. O sea, como que ellos hicieron el tratamiento, la chica quedó Ah, embarazada, ok. todo, pero nunca volvimos a saber. Y es que las casualidades de la vida, o causalidades podríamos decir. Mi mamá estaba un día así revisando el WhatsApp cuando vio, ¡ay! Y esa foto de ese bebé, y cuando ve que la chica se llamaba como Janet algo, y como, ¡ay! No puedo creer que esta chica tuvo bebé. No, y mi mamá la llamó y me dijo, sí, doña Eva, ya tuvo, porque nosotros fuimos en pareja y ellos ese día dieron el testimonio. Sí, yo en la visión me entré al vientre de mi mujer y le compuse todas sus trompas de falopio para que yo pudiera concebir. Ya habían pagado médicos, como 5 médicos diferentes, tratamientos de 7 millones para que, hasta ya estaban empezando a inseminarla Artificialmente. artificialmente, ya estaban empezando en adoptar. Mi mamá les hizo, porque mi mamá también hace masajes con, o sea, hacemos como aromaterapia. Es que nosotros hacemos de todo con el soma. Hacemos una aromaterapia que es como que te metemos en una pirámide con vaporizaciones a base de té. Entonces, ¿De soma? de té de soma, claro que sí. Entonces te metemos ahí, Claro que sí. claro que sí. Y con diferentes otras plantas, podría ser como ruda, hierbabuena, se mezclan diferentes plantas y se hacen vaporizaciones, o sea, desnuda, como un sauna, y empiezas a, por ejemplo, a las personas que les da muy, a las embarazadas le hacemos eso, porque como con el vientre es muy delicado que tomen Claro. el soma, se les hace por medio de Vaporizaciones de soma. vaporizaciones. Ajá, vaporizaciones. Yo quiero una vaporización de O soma. cuando vamos a una finca que hay en Chinauta, hay un Wow. sauna. Entonces uno carga el sauna con, Y digamos, uno con podría té. ir como, Sí, claro oye, que sí. voy allá donde tu familia. Oye, es Sí, que me pues gustaría unas vaporizaciones de soma. sí, eso también nosotros lo hacemos. Wow, Es así tú. Hay que excelente. planearlo, hay que planearlo. Claro Y que de sí. una, o sea, bienvenido. De mi Qué familia, tú bien. eres bienvenido, claro que sí. Gracias, gracias. Y bueno, hacemos eso. Y un secreto que tiene la planta de la ayahuasca del soma es que debajo de las hojas hay una cosa que se llama la ambrosía. Ambrosía. Ambrosía, no sé si has escuchado. No sé, o sea, no sé qué es la verdad. La ambrosía, mi papá dice que es el néctar de los dioses. Entonces la ambrosía, Es el cuando, verdadero néctar de cuando los bajas, o dioses. sea, cuando tú subes la planta, abajo tiene como si fuera azúcar, como granulitos de azúcar. Y mi papá, a las mujeres embarazadas cuando van al retiro, lo que hace es cuando coge un platico, coge una tablita y él la noche anterior se dedica, tú no sabes cuántos hombres se dedica, hojita por hojita, a coger puntico por puntico de ambrosía, puntico por, perdón, puntico por puntico de ambrosía, se pone a cogerlo, así, y se forma como ¿cómo se dice? Como un panalcito de punticos de azúcar, por ejemplo, y es ambrosía. Entonces lo que se hace es que se coge el té del soma, se le mezcla la ambrosía, se le mezcla con ambrosía y esa es la toma de la mujer embarazada que va, por ejemplo, para cuidar tanto el feto como su Ay, bienestar. exacto, sí. Exactamente. Oye, ¿y en qué momento se certifica uno como chamán? Digamos, ¿tú cómo harías para ya certificarte? Tú serías Maima, porque Sí, exacto, sí, entonces porque soy listo, eso mujer. va a ser Maima, tienes que ir como a alguna academia, te certifican, ¿en qué Pues, momento ya sabes como, pues hey, justo en este instante de mi vida, estoy sí, como en ese proceso de pasar a eso con mi papá. de certificación? Como, sí, o sea, más que tener un papel como te certifico que eres, Sí, no tanto el sí, papel, sino sino digo como como que ya de los tengas las pros, las cualidades, las cualidades, aptitudes, que ya exactamente. sepas Entonces, la experticia. por ejemplo, por la pandemia a nosotros nos tocó preparar nuestro propio soma. Mi papá llevaba mucho tiempo haciendo que sus amigos taitas se lo enviaran,
pero por la pandemia no se pudo como enviar más, entonces él empezó a prepararlo. ¿Y dónde accede a las ramas? A la ayahuasca. ¿Cómo es que se llama la otra? Chairopanga. La chairopanga. De hecho, ayer tenía chairopanga en la sala, porque le llegó, de hecho se la manda su amigo chamán, se la manda desde Fusa. Tenía un amigo chamán en Fusa y se la mandó. Y abrió esa caja y mi mamá se puso todo contento. O sea, yo no sé qué pasó, pero él estaba súper irritado en la mañana. Y llegó la chairopanga. Sí, y él empezó como a revisar las hojitas de chairopanga y todo. Y mi mamá hoy le dice como, pero como que se puso contento apenas abrió esa chairopanga. Mi papá, sí, es que es. Entonces él empieza como a repetir sus mantras, a repetir sus cosas y como que se energetiza mucho. Y también mambea, ¿cómo se dice eso? Sí, mambear. Sí, mambea hoja de soma, o sea, hoja de soma. Sí, o de la ayahuasca, la mambea, o sea, como le gusta comerla. Mambea. Sí, y se mezcla como con más medicinas ese día la ceremonia ¿Del soma? ¿Del soma? No. Digamos, ahora que mencionas la mambeada, entonces alguien toma soma y puede mambear. Soma, ¿sí? ¿La hojita? O otras. También mambe, que es la hoja de coca molida. Pues. O no sé, sí, más medicinas. Es muy puro, o sea, como que lo tratamos en la ceremonia de ustedes. Sí, lo tratamos de hacer lo más puro posible, con o sea, 100% soma. Porque también he visto que utilizan rapé, por ejemplo. Sí, el rapé, el que te... Por la nariz, que estaba como líquido. Ajá, sí. Pues nosotros no lo utilizamos. Ok. No utilizamos rapé porque, pues, mi papá dice que es un poco invasivo. O sea, es bien invasivo, entonces, como que tampoco es la idea. Como de que. Aunque la verdad debo aceptar que el efecto. Sí, es diferente. Y sí hace lo que tiene que hacer, digo yo. O sea, sí. Solo que sí es re invasivo. O sea, como claro, se soplaba ahí por la nariz. Es como. Sí. O sea, consiste. Vamos a tratar de explicarlo como lo más claro posible. En que le soplan a uno como por un pitillo un poco de tabaco molido, se lo sopla el taita o el que te esté haciendo la intención por cada una de las fosas nasales. Entonces, Directo. 2 tiros. Y la idea, desde lo que yo he conocido, es bajar todo el flujo de pensamientos y centrarlo a uno en el momento presente para prepararlo para la ceremonia. Entonces, donde yo lo he hecho siempre ha sido antes de la toma, con la intención de, listo, se queda todo atrás, ya el mundo de allá ya pasó, vinimos a esa ceremonia, estamos aquí ahora, y por eso digo que siento que su propósito sí funciona, porque llega a ser tan que literalmente la sensación que solo te concentras ahí, en esa sensación. sí, o sea, una vez me puso a vomitar, el rapeo, o sea, como, y queda picando, entonces literalmente el flujo de pensamientos baja sí o sí. No es porque suceda algo místico, no, o sea, es porque literalmente te trae a la tierra, aquí a la tierra ya, ¡boom! Llegamos a la ceremonia. Entonces, sí, nosotros es fuerte, pero... Sí, pues hay maneras. Exacto, también. me ha gustado como ese efecto. Sí, como... Exacto. Pues nosotros no utilizamos el rapé, sino lo hacemos a través de ejercicios previos a la ceremonia como tal, de respiración de mindfulness, claro, otra forma, esta es la forma vieja guardia. Sí, como más, pues porque igual tú también estudiaste psicología y sabes. No, y pues no, antes de que la estudiara mi papá la utilizaba siempre la respiración como método de canalización para la energía. O sea, nosotros tenemos 7 pasos fundamentales, ¿sí? Entonces el primero son los pasos físicos, que es la respiración y la relajación. Son los 2 primeros pasos fundamentales. Después siguen los mentales, que es la relajación y la concentración. ¿Sí? Son los mentales. Después de eso ya pasamos a los espirituales, que son la contemplación, adoración y por último creación. ¿Sí? Entonces, a la medida que va avanzando la ceremonia, se van subiendo a esas escalas de niveles todos juntos en el círculo que hacemos. O sea, porque nosotros hacemos un círculo, intencionamos, oramos todos. Donde yo he ido también. Y se pasa en un orden específico, no te puedes saltar el orden, no te puedes colar, no sé si ya quedaste ahí, ya se va así, exactamente. Exacto. Mi papá y si se va a seguir tomando, derecha, exacto, todo. Se tiene que respetar el orden. Hacemos limpieza con incienso primero, entonces nos limpiamos todos con incienso para, pues... Con palo santo. Sí, o no, es más de, ¿cómo se llama? Sí, incienso,
que viene en piedritas. Entiendo. No me acuerdo ahorita bien el nombre, pero es como un incienso que está como en roquita y tú lo mezclas con el carbón y eso ya empieza a generar un olor muy agradable. Ok, oye. Y después de eso, te estoy explicando el paso a paso más o menos de la ceremonia. Para que tengamos ahorita, porque estabas contando lo de tu certificación. Ah, Entonces ok. termina esto y Ok, empatamos sí. allá, exacto. Entonces sí, como que hacemos primero la limpieza con el incienso y después con una loción que viene con las lociones ancestrales que hacemos los baños y todo esto. Se le aplica a cada persona, también como para purificar el cuerpo como con el olor. Entonces ya volviendo a mi certificación, pues realmente no sé en qué, o sea, como exactamente en qué edad tengo que hacer para poder ser, digamos, una maima como tú dices, pero pues evidentemente sí como que tengo que tener un nivel de madurez mucho más grande, más Emocional, emocional, psicológico. Entiendo. psicológico, físico, y que ya no es algo tan individual como pensar en mí, sino que ya me toca pensar Sí, en exacto. comunidad. Y más que pensar en comunidad es pensar en la responsabilidad que yo ya estoy adquiriendo con el simple hecho de, Y que digamos, ya la sientes tuya la, porque veo que la, la tienes repersonal, la o sea. transustancia, cuando, o sea, con el solo hecho de ya empezar a hacer una transustanciación con mi intención y que mi intención se la van a tomar 30 personas, es una responsabilidad que uno dice, wow, o Güey, sea, exacto, el sí, o sea, momento, es exacto. energético, es emocional, es sí Todo. como tener un nivel de madurez mucho más grande. Y de hecho yo tuve una conversación con mi papá que le dije como, papi, pero yo he visto y he leído que mujeres no pueden hacer esto, o sea, como que mujeres, eso es... Y en un momento como que estábamos teniendo como un choque así como de debate fuerte. Y le dije, porque, o sea, él nunca me lo había dicho, pero yo en ese momento le dije como, es que tú me dijiste que una mujer no podía. Y él me dijo, como es que yo nunca te he dicho que una mujer no puede. En ningún momento yo te he dicho eso. Entonces como que ahí ya empecé como a cambiar la perspectiva y me empezó a ofrecer la parte mucho más amplia. Entonces fue como, las mujeres sí pueden hacerlo, o sea, las mujeres también pueden hacerlo, Sí, yo voy donde una pueden, maima pueden, excelentísima. pueden también combinar la energía con su periodo, pueden combinar la energía, o sea, no que lo mezclen literal, No, no, sino no, sí como entiendo. energéticamente También de está. pronto una concepción algo machista, Sí, como... y también eso, porque también siempre es como los taitas o los, Exacto, una o labor mamo, exclusiva de hombres porque somos exacto, los... Exacto. exacto, sí, como muy cultural, muy atrás. O sea que, Entonces, mejor dicho, la validación es con tu papá. sí, cuando él ya me quiera como Validar, ceder, sí, ceder, avalar. avalar esa responsabilidad. Ah, o sea, tú solo vas a poder ejercer cuando él te la herede, ¿o qué? ¿No podrías Exacto. empezar antes? Pues no es algo que haya hablado con él hasta el Ok. momento. Pues o como que estoy como un poco, no reacia, sino como manteniendo ese momento un poco alejado en este instante de mi vida. Porque lo que te digo y lo que tal vez hablábamos antes, que como que también quiero encontrarme un poco más a mí. O sea, quiero como encontrarme un poco más a mí, quiero desarrollarme un poco más a mí, para que cuando pase eso, porque sé que sí va a pasar, porque sí es mi legado familiar, es mi historia, es... ¿Lo quieres Sí, así? y es mi responsabilidad. Así la quieres. Sí, Porque no porque también solo vibro. sea... Exacto. Exacto, porque verdad sí vibro. Y es que, sí, o sea, lo que yo te digo, nací en esto y yo desde muy chiquita hablaba con los pacientes como con un empoderamiento que, sí, como, porque mi papá cuando yo era chiquita, pues él me cogía de la mano y íbamos así como por el campo, porque allá lo hacemos con carpas, entonces cada persona lleva su carpa y cada persona tiene su momento en su propia carpa o si quiere salir al campo también, pero cada persona tiene como su cubículo propio. Y entonces mi papá me cogía de la mano muy chiquita y me llevaba a la carpa de cada persona, a la carpa de cada persona, como, sí, como, entonces como que yo desde muy pequeña aprendí cómo él lidiaba los trances de la gente. Y es que mi papá tiene algo re mágico, te lo juro que él va a la carpa que en ese momento lo necesita. Necesita. Y no sé cómo, pero siempre la gente era como, uy, John Hernando parece que lo llamé con la mente porque lo estaba necesitando. Y yo, Pero también he sentido la sensación desde el lugar de paciente. Como que llega preciso, preciso. O sea, pudo haber llegado en cualquier otro momento, sí, ¿sí? Como, pero pero el preciso, punto, exacto, es loco. Porque no sí, sé si...
O yo lo llamo de la ¿O energía, ya qué? no. Pero lo que sí es cierto es que tenías que ligar precios. Wow. Exacto, Wow, entonces exacto. Wow. es como, es bastante profundo como ese poder y él también, o sea, es que te lo juro que yo llevo mucho tiempo como estudiándolo sin él A él. decirme, sí. Exacto. Entonces como que él tiene la medida perfecta para cada persona, o sea, él sabe cuánto darle a cada persona. No sé cómo, pero él sabe cuánto. Y Por soy su como, experiencia sí, de y yo, Taita. sí, claro. Entonces es como, ¿Cómo se llama él? Hernando. Hernando. Pues la experiencia de Hernando. No le gusta Sí, que digan Taita. exactamente. Don Hernando. Don Don Hernando. Hernando. Y entonces Tupac, ¿en qué momento se certifica? Como en qué momento él se ¿En qué momento avala, porque pues, estaba allá en la sí, selva, él se estaba fue de allá? niño, bueno, Sí, listo. y entonces él empezó Le a... dijeron que sus amigos, cuando él aún no Sí, cuando él no veía, veía, pero se entonces él fue empezó a forjando su crecer en eso, ajá, camino, listo. y él Se ya, identifica en qué ajá, momento. se identifica ya en el momento en el que él ya tiene, él, o sea, como que él se aparta un momento como de todo esto y se entra al ejército. O sea, él se quiere ir al ejército. Entonces él Ya quiere crece y ir, dice, listo, va a prestar sí, el servicio. sí, voy a prestar el Ya, me voy. servicio, quiero tal. Y pues casualmente para el de la época donde él fue, él le tocó ir a prestar servicio a Egipto. Entonces él conoció Mm, toda la parte de Egipto, de Israel, toda esa cultura. Y él tuvo una conexión muy fuerte con las pirámides. O sea, él como con su ser, como con su energía, tuvo o sea, más que si haya certificado, siento como que sintió el momento. sintió el momento. Siento el llamado, como tú dices, Cósmico, como el exacto. llamado de la planta, de Sí, lo de que la la sintió planta, el así. espíritu mismo de la planta ya. Exactamente. Entonces él en ese momento, como en las pirámides y todo eso, él empezó a tener una carga energética muy fuerte. Porque él en ese momento en el ejército le dijeron, bueno, listo, nosotros volvemos de Egipto y ya, entonces entran de una vez a empezar a como a enlistarse en el proceso, entonces ya empiezas que subteniente, terrateniente, coronel, o sea que ya empiezas a subir como en los grados. Y mi papá vibró mucho por dentro y dijo como, no, o sea, mi alma es un alma libre, yo no No, quiero esto. exacto, Y sí. como que el encuentro que él tuvo cuando estuvo en Egipto, de que él agradece mucho la oportunidad que tuvo, que el ejército le brindó eso, pero que el ejército le brindó eso para él darse cuenta que él no pertenece A ahí eso, y exacto. que sus conexiones con la naturaleza, con la vida, con la energía y con su propósito van mucho más allá que prestar un servicio militar. Y no estoy, Claro. o sea, no estoy disminuyendo la profesión, no estoy disminuyendo, No, porque estamos pues es, hablando del propósito de él. ajá, exacto, es el propósito, fue el propósito de él. Entonces él, al volver del ejército, él dijo, no, yo no quiero seguir en esto. Entonces él volvió otra vez a donde su chamán, o sea, donde el que le enseñó todo, y él dijo que ya, o sea, él ya se quiso como entregar al, a los rituales, entonces Ya había eh, aprendido a cocinarla, ya había sabía aprendido a cocinar, lo todo, de ya la tenía ¿qué? contactos, transustanciación. La transustanciación, ¿ya la Ya conocía? la Ok. conocía, de hecho en el ejército la interiorizó más y le puso más su magia, su toque propio, que ni su propio chamán le enseñó ni nada, sino Ya viviendo su experiencia su, con él mismo, ajá, se dio su cuenta. toque propio, exactamente. Entonces, él ahí se bandió la vida, él como que, entonces él con sus amigos de la mina se iba a tomar, o sea, ya empezó a hacer su independencia con el Soma, entonces se iba a tomar. Y es que lo cool que me parece como que él antes tenían retiros intencionados. Entonces, cada luna llena no fallaba, o sea, no fallaba cada luna llena. Así cayera miércoles, así cayera jueves, así cayera un lunes, luna llena, sagrado, se toma. Y en ese tiempo, pues lo que te, como venía la historia, como de la mina, Muso, que esa es un cargo, o sea, ese pueblo es bastante cargado energéticamente, pues por todo lo que se maneja, ¿no? O sea, por la esmeralda, los negocios, todo esto. Exacto, hay harta Entonces, energía alrededor. y pues pueblo, entonces el pueblo como que también viene con sus costumbres, sus culturas, su magia. Entonces mi papá tenía pues su grupo de amigos que también trabajaba en la mina con ellos, tan, y por la tarde decían, bueno, entonces hoy nos vamos a tomar. Entonces vamos a intencionar porque queremos, y ahí sí empezaban a intencionar cosas densas como vamos a intencionar este retiro para encontrar la huaca de tal persona. Uf, Entonces se intencionaba el y la retiro para encontraron. eso, sí,
La Y encontraba. sí, la No, encontraban. es que son unas historias muy mágicas con Yahé. O sea, y es que yo nunca he vivido algo así se, tan allá. no, de aquí te podría grabar 80.800 podcasts con de las historias tan fuera de sí que mi papá, yo quedo como, o sea, ese señor tiene para escribir como 20.000 libros, como de todas Mi las... podcast. Sí, bienvenido. Cualquier día te lo puedo traer también. De una sería Bienvenido. increíble, o sea. Claro que sí, cuando quieras, de verdad. Wow. Esta es la parte uno y con el podrías hacer la parte 2. Dos. Ya más profunda. Sí, Entonces, sí, ya más claro, pues profunda. porque ya es base de su experiencia, lo que ha Claro. vivido, a su vivencia. Yo tal vez estoy saltando de pronto muchos detalles o muchas cosas que no sé tampoco y Exacto. que tampoco sé cómo él las vivió. Entonces, sí, ellos intencionaban los retiros, las tomas, entonces las intencionaban primero pues con la energía de la luna, todo. Y entonces mi papá lo que hacía era empezar a oír lo que veía cada persona, sin que cada persona se adueñara de la visión de la otra. Mi papá me tiene muy marcado eso, es como cuando tú tengas una visión es tuya, o sea, es lo que tú sientes, lo que tú percibes es muy tuyo. ¿Cómo te Entonces, podrías adueñar de la visión, Sí. porque digamos que alguien empieza a contar, no, es que imagínate que yo vi como, acá estoy inventando, ¿no? Sí, lo que sea. Sí, estoy viendo un sol azul y el sol me entró por mi cuerpo y entró por mis venas y cuando llegó a mi corazón abrió yo no sé qué ondas. No, mira que yo vi lo mismo, pero mira que ese mismo sol a mí me entró y me... Sí, como cosas así. Y hemos tenido muchos casos delicados, muchos casos fuertes porque hemos como tratado con información fuerte. O sea, cuando uno necesita, Abusos, cosas cuando uno así. necesita ¿O qué eso, tipo de información necesita fuerte? pues cosas como no sé, como cosas de Ah, entiendo. narcotráfico, O sea, como cosas sí fuertes. fuerte. O sea, cosas fuertes que se necesitan información muy precisa. Uy. Entonces, obviamente tú no te puedes adueñar porque es algo muy delicado con una vida real, ¿me Con entiendes? la O vida sea, real. es algo muy, muy delicado. Entonces, ellos se reunían para eso, entonces cuando se preguntaba si se encontraban cosas en común sin que ninguno supiera, pues se iba y se buscaba y se encontraba. Se encontraba pinta o se encontraba lo que fuera, pero Pero cada uno responsable de lo suyo. cada uno es responsable de su visión. Y mi papá era el que sacaba pues las conclusiones cuando escuchaba la visión de todos. Y así mismo hemos hecho, digamos, aquí pues en mis tiempos, eh, también se hace así, cuando digamos hacemos un retiro privado para una familia, se intenciona hacer retiro privado para esa familia. Entonces, listo, la intención del retiro de hoy es que quiero, por ejemplo, con el chico que te conté, sanar a mi hijo, esto, lo otro. Sí, como que se intenciona y toda la energía se manda en pro de eso. O sea, no puedo intencionar lo que quiera. Como Sí, quiero intencionar ser un mejor deportista, sí, quiero sí, lo que sea. exactamente, quiero intencionarse Más allá de las enfermedades, lo que quiera. Sí, información, todo. Información. Sí, o sea, como que una vez, una de las visiones más chéveres que he tenido, Qué bien, esa era una pregunta que esa, tenía de momento. mi mamá tiene un paciente que es, o sea, él maneja unos cargos muy altos de política y todo esto, y él pues maneja mucho dinero y muchas cosas. Y un día se entraron a su casa a robar. O sea, se le entraron a robar y le robaron muchas cosas, documentos, amarraron a la señora del servicio, todo. Ush. Ese día justo estábamos en retiro. Y yo estaba así re tranquila en mi trance, así, oh, cuando mi papá llega a la carpa, Somay, porque mi papá me dice Somay. Me dice, Somay, yo, papi, ¿qué pasó? Es que lo que pasa es que al doctor tal se le acabaron de entrar a los... ya lo llamaron que se le entraron los ladrones a la casa y le robaron. ¿Tú puedes ver algo? O sea, ¿tú puedes ver algo? Ush. Y entonces yo estaba viendo en ese momento otra cosa, cuando mi papá me empieza a contar Ah, eso, yo empiezo a ver de una, o sea, como te si la visión sintonizaste me hubiera allá. Sí, exacto. elegido a mí, si la visión me hubiera elegido a mí. Ni siquiera tú a ella. Sí, porque pues puedo decirle a mi hermana, ¿sabes? O a tu mismo papá. O puedo decirle a mi mamá también, porque es que mi papá no toma mucho cuando tiene Ser responsable de sí, todos, sí, obvio, no claro. puede tomar tanto para controlar. Pero no le dijo ni a tu mamá, ni a tu No, hermana. de la una me llegó a mí, o sea, sí, entonces, y eso que mi mamá es mi mamá, ¿me entiendes? Es que mi mamá lo ve todo, pero sí, Pero sí, o sí, sea, ella lo la ve mamá. todo, sí, o sea, como, Te llegó fue a sí, ti. yo estaba así concentrada cuando, así,
y yo empecé a ver una casa, empecé a ver que eran 7 personas, que entraban 7 personas, veía cómo bajaban por la cocina y que en la cocina había como una puerta y en esa puerta había como un estudio y se entraron en ese estudio y sacaron unos papeles, vi cómo amarraban a la señora, o sea, Ush. muy fuerte. Al día siguiente, mi papá me mostró la foto de la casa por dentro, era tal cual como yo la había visto en la visión. Era tal cual. Y el número de personas que yo le dije, que eran 7, fueron 7 ladrones los que se metieron, en las cámaras aparecieron 7 ladrones. O sea, que habían sido, entonces yo quedé como, Wow. sí, como, Creo que sí lo vi. sí, creo que sí pasó, creo que sí Creo pasó. que sí Entonces pasó. fui como, ¿qué es esto? O sea, sí, como que ahí en ese punto empecé a creer mucho más en mí y luego el doctor quería ir a hablar conmigo. O sea, ni siquiera quería hablar con mi mamá, el doctor quería hablar conmigo. Era como, bueno, ¿y tú qué entonces qué sientes? Y esa era otra responsabilidad re densa. Yo estaba como a mitad de carrera cuando empezó a pasar eso, como que mis papás ya me empezaron a dar casos fuertes a mí, ¿sí? Y como que el doctor me dijera como, ¿y tú sientas que esta decisión es correcta? ¿Sientes que yo sí debería firmar eso? Y yo, sí, Uf, exacto, señor, exacto, un o sea, la momento. carga fue muy fuerte, Muy ¿sí? Pues fuerte. porque, o sea, el hecho que yo haya podido tener una sensibilidad con eso, Sí, pues tampoco pues determinaba. sí, o sea, pues tampoco es que yo aquí Sí. ahora, que obviamente si yo creo mucho en mis capacidades, sí Y las podría hacerlo. desarrollas y Y las entrenas y las practicas, exacto, las sí. podría hacer, pero pues que te cojan y te queman ropa, como, No, es como exacto. complejo, Tal vez en el pero futuro, sí, tal vez, sí, exacto, ya tal cuando vez sea en una el, mano experimental, ya exacto, una exacto, abuelita. sí, Ya sería que lo ya máximo. lo veas así Sí, sí, todo porque sí. ya entrenaste toda la Ay, vida. sí, ¡Pah! ya, Ya. Sí, 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 no, firme, parce, firme, relajado. y ya cuando, y esto entonces va a ser un tesoro, literal. Lo es. Lo es, eso es súper tesoro. Uy. Párale balas que va a estar re premonitorio. Que así sea, Así que así va a es, ser, así punto. es. Oye, entonces, ¿a quiénes se le recomendaría Yagel? Todo el mundo es Ah, recomendado. ¿Lo eh, recomendarías? Pues es la pregunta. yo ¿O lo no? recomendaría, yo lo recomendaría. Ok, porque yo he escuchado aproximaciones que no, que la persona debe llegar al viaje, que uno no debe recomendarlo, porque puede llegar a ser bastante como irruptor. Pues, Porque es pues es un pesado, también proceso, hemos sí. hablado de la parte como Fue, bonita y las sí, sí, visiones y sí, tal, sí. pero lo Pero ahora real es es que el otro también lado. el otro lado es fuerte y físicamente es Físicamente es intenso, encontrarte con vomitas, tu. diarrea, te duele el Eso, estómago. empecemos por esa parte física. ¿Qué pasa con esa otra parte de la toma? De la toma. Y porque sí, aún así lo recomiendo. Exacto. Sí, porque sí, aún así lo Incluso recomiendo. para personas con varios problemas emocionales, Emocionales, que les da... físicos, Muchos tienen enfermedades, miedo, sí, físicos, sí, cáncer, cáncer, SIDA. muchas cosas que voy a citar el testimonio de la persona que estuvo con nosotros en el último retiro. Lo que para el hombre es imposible, para Dios lo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible siempre. Todo en la vida. Todo, 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 todo. Somos seres que tenemos en este momento en la tierra, venimos a una experiencia humana. Y en esa experiencia humana venimos a crear. O sea, nosotros estamos creando absolutamente todo el tiempo nuestra vida. Lo que queremos, lo que no queremos, lo que decidimos, lo que no decidimos. Entonces, siento que es muy importante que esa conexión espiritual y todas esas como, como aproximaciones a lo que es encontrarse con uno mismo es muy necesario, así sea solo una vez en la vida, Ok, física, eso, pues exacto, esto digamos que desde esta posición, desde desde esa esta posición. perspectiva, Claro, desde exacto. esa perspectiva y desde también las Porque creencias. exacto, la idea tampoco es influenciar a Sí, no, nadie, no, sino exactamente. como, hey, oigan, vayan, Sí, no, está en no. el libre albedrío, solo que de alguna manera sí. ¿A ti te parece que tiene un Sí, impacto sí, que tiene positivo? un impacto positivo y que es una aproximación muy grande a tu encuentro contigo mismo, con tus dos lados, con tu lado oscuro como Claro, con tu lado bien. Y que de alguna manera siempre la mayoría de gente quiere evitar ver esa sombra. esa sombra. Entonces, Tienen miedo, muchos. eso es miedo, Físico miedo, miedo. físico miedo, tal vez por desconocimiento,
tal vez porque no los han guiado O bien, tal porque han vez... hecho cosas de las que sienten miedo ellos mismos de sus Exactamente, propios seres. o han hecho cosas que sienten que en ese momento se lo van a tener que enfrentarse con eso que Si mataron solamente lo a están... alguien, si, o sea, Exacto, un asesinato, un robo, algo muy una fuerte, una violación. violación, exacto, porque son karmas que quedan y son energías que ya quedan plasmadas que uno ya no puede, eh, pues sí se pueden transformar, pero pues en ese momento la única persona que decide que tiene el valor de hacerlo eres tú, pero si Claro, no quieres enfrentarlo, pues tampoco no te va a obligar como tienes que hacerlo, ¿por qué no? claro. Porque es respetable el momento y el proceso de cada persona. Es respetable el punto no sé, de despertar espiritual, por decirlo así, de cada persona, o la sensación, la sensibilidad, la intuición. O sea, el hecho de que cuando yo tenga mucha sensibilidad para ciertas cosas que tú no, no significa que tú estés mal o que estés atrasado o que no Yo tengas, tengo otras. tienes otras y que yo tampoco te tengo que obligar a mi ritmo, es que si ves que yo siento esto, Exacto, siéntelo. siento, No, no. porque es mi experiencia individual y es mi realidad individual de lo que yo siento y de lo que yo percibo y cómo me funciona a mí más. Hay Exacto. personas que este tipo de terapias no No le funcionan. funcionan, eso también está real y aclara. Sí, No todo el mundo no le todo, va a para funcionar no todo el mundo esto. es el yagé, Exacto, para no todo claro. el mundo es el soma, para no todo el mundo es... Como para eh, no todo el mundo es el psicólogo exacto, conductual, no para no todo todo el el mundo mundo es es el el... psicoanalista, no Ajá, para. Exacto. para no todo el mundo es la medicina convencional, para no todo el mundo es la medicina holística, la Claro. homeópata, o sea, por esas diferencias individuales cada persona se tiene que aprender a conocer. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Tal vez antes de entrar a una toma de yagé o una toma de soma o a ir a un encuentro de tanta energía, Como un encuentro también. encuéntrate a ti mismo. Ok, O es un sea, encuentro emocional sí, duro. como porque es una decisión Porque es un también. psicodélico fuerte. O sea, Claro, su componente activo es el DMT. DMT, ajá. Entonces, obviamente es medicinal, es una planta medicinal, pero obviamente también tiene sus consecuencias y sus producciones alucinógenas de alguna manera. Sí que puede hacerte Aunque irte si yo soy de la honesto, real. yo nunca he alucinado nada. O sea, O sea, nunca has visto, digamos, no has no, tenido una nada, nada, pinta. nada, nada, nada. Todo ha sido sensación y como no es como si me lo hablaran, porque no es que me lo dijeran, pero es casi como un lenguaje no visual, pero sí como un lenguaje que me comunica que, ya, no no, sino tan, sí, y sobre todo como el viaje emocional, eso es más que todo, pero, o sea, una pinta así como, no, es que vi que en el otro lado habían 7 personas, uy, no, eso está Sí, bastante, por ejemplo, nosotros tenemos un tratamiento con una amiga mía, ella se llama Maya. Y me encanta que se llama Maya porque Maya es la ilusión. O sea, que Maya, Maya sí, significa la sí, ilusión. es la ilusión que nosotros vemos. Sí, sí, pues no como esa ilusión de, ay, Arnero, No, sino no, no, como el la mundo, ilusión, sí, exacto, la realidad que es, en sí, este concepto sí, sería la ilusión que la nosotros ilusión, creamos. exactamente. ¿Ese término de dónde es? Exactamente no Ok, sé, no ok, sé, ok, ok. no te lo tengo, pero es tarea para mí. Sí, claro. Entonces, o sea, solo sé porque Maya, mi papá exacto. me lo inculcó y como que yo también me llamo So Maya, entonces como que tiene ahí algo muy loco para mí. O sea, como para dentro de mí, como yo lo puedo Sí, interpretar para mí. claro, porque eres el soma y la realidad y lo Ajá, otro. exacto. Sí, literal, literal. Entonces, eh, con ella llevamos un proceso porque ella primero le molesta mucho el hecho de que le dé tanta gastritis. O sea, ya se toma el soma y le da mucha gastritis. O sea, es como me arde el estómago, no Sí, puedo, me molesta feo, mucho. exacto, Sí, incómodo. entonces ella misma en su proceso, ella encontró como una manera de tomárselo. Entonces me dijo, como yo te voy a ser sincera, yo sé que acá no se puede comer mientras uno está en este proceso, pero yo tomo un poquito y como. Tomo un poquito y como algo para que me siente bien en el estómago y así me fluyó. Y yo, ok, tú Bueno, encontraste tu manera. exacto. Y entonces ella no podía ver nada, o sea, tener pinta, pero sí sentía mucho, o sea, mucho, mucho, ya era muy sensorial, Yo también siento pero mucho. 100% sensorial, o sea, no es como que ella podía abrir los ojos y ver, No, nada, yo nada. sí, nada, A veces he sentido como el oído muy agudo allá que escucho, como, pero sí, sí, o sea, esa es otra manera de revelación también, a través de la escucha, a través del tacto, a través del olfato,
de los sentidos también es un tipo de visión, ser muy sensorial, que también tú puedes desarrollar y encontrar significados a través de Ah, las cosas que yo vas creo porque sintiendo. pues la música y todo tiene que ver Sí, directamente, el exacto, oído, claro. exacto. Entonces ella, bueno, hizo esto y hasta el retiro que tuvimos de Viernes Santo, porque nosotros como que sí sentimos que el Viernes Santo se maneja una energía muy fuerte, como de creencia y de pues todo lo que pasa en ese momento. Entonces, ese día, y para ese día también hacemos como rituales diferentes, o sea, como que hacemos la ceremonia normal, pero le incluimos como otras cosas diferentes, como para elevar la energía y en fin. Entonces ella en ese retiro me dijo, Chama, yo no sé si esto fue ver, pero todo lo que yo quería lo podía crear. O sea, yo quería crear un elefante y literal el elefante aparecía y no porque yo sintiera que lo estuviera marginando, sino que yo sentía que estaba viendo el elefante, pero porque yo quería que el elefante estuviera. O digamos, si yo quería crear en ese momento no sé, quería que ella con su novio quería que la relación con Andrés estuviera bien y creé la manera de cómo puede estar bien. Sí, como que ella lo empezó a crear, pero sabía que no estaba soñando ni imaginando, sino Exacto. que sentía que estaba saliendo de Sí, sí. entiendo. Pero hasta sabes que pudo hacerlo. Entonces, de pronto, cuando tú puedas ir a una toma o de soma o de la que tú te sientas más cómodo, puedes intencionarlo de la manera en que dejar que primero pues agradecerle a la planta y dejar que te hable como le nazca, hablarte en ese momento y pedirle que si en ese instante te puede mostrar pinta, tú también puedes invocarlo. Uy, Sí, lo voy a claro. hacer la próxima vez. Y digamos, ¿qué recomendación, teniendo en cuenta como lo que estábamos hablando del viaje pesado? Listo, entré en el viaje y resulta que no me cogió el viaje bonito, la pinta linda, sino que me cogió la Sí, pesadilla, el horror, la la que te revolcada, revuelca, la que te pone a cagadera, gritar, la que vomitadera, te pone a miedo, convulsionar, la que exacto. te pone ¿Ay a... qué? O sea, ¿ay Ay, qué? ¿cómo lo ¿Qué? manejamos nosotros? Exacto, gracias. Nosotros lo que hacemos, bueno, mi papá es un experto en el tema, obviamente. Entonces él lo que hace es que alrededor de esa persona él empieza a hacerle un mantra. ¿Qué O es un sea, mantra? un mantra es que en este momento yo no me lo sé bien. ¿Pero qué es un mantra? Que para nosotros, ¿qué es un Sí, mantra? para Es ustedes, ¿qué es un mantra? como una conjugación de palabras y de, sí, como palabras que tienen un mensaje. Algunas palabras son en latín, otras Ok. palabras son en otro idioma, que no, en este momento no tengo la certeza del, del idioma como tal. Y se repiten. Y se empiezan a repetir con incienso. Entonces lo que mi papá hace es empezar A repetir esas rodea con incienso palabras. las palabras y con Como para incienso. contextualizar, de pronto Ajá, hay gente que no sabe qué es un mantra. exacto. Ok, ok. Entonces eso es un mantra. Bien hecho, muchas gracias. Entonces, eh, se hace eso alrededor de la persona, todo, y ya como que se le empieza a orar y mandarle como energía, como, bueno, salud, que pueda encontrar su equilibrio, que pueda encontrar... Entonces ahí sale mi mamá, que es una superheroína espiritual, y ella empieza a mandarle mucho al arcángel Saquiel. Pues mi mamá tiene su línea muy de ángeles, es muy, se comunica con los ángeles le responden, ella tiene una intuición avanzada y ella puede a través de los ángeles ver cosas de las personas, de su presente, de su pasado, de su futuro. Y esto es como una como aproximación también medio católica, o sea, el Argel Saquiel no es de que, como, o Sí, o sea, sea, cómo se como combina eso. esto es el otro punto re importante en esto, porque obviamente los chamanes y las otras O sea, personas que manejan este tipo de rituales, pues es muy de su etnia, de su cultura, es muy exacto, de su... exacto. Y No pues, había virgen, exacto, ni ni niño Dios, ni los Dios, ni ángeles, ángeles, exactamente. por eso es lo que te digo, como del Viernes Santo y todo esto. Porque pues obviamente mi mamá sí es muy devota a muchas cosas, pero no es como al dogma mal, o sea, no es como a imponerte lo que tú tienes que hacerlo, obviamente sí se hacen diferentes oraciones que van a cargo de ella, porque su sensibilidad y su manera, como su manera espiritual de guiar la ceremonia también en su punto, pero obviamente tú no estás en, o sea, nadie te va a obligar a que lo repitas, nadie te va a obligar a que lo sigas sino como te llegue y ya, o sea, tú simplemente lo puedes escuchar y punto. O sea, no,
El hecho que lo repitas o no influye nada en tu visión, no influye nada. O sea, nosotros no nos metemos en tus creencias para nada. O sea, si es una persona budista, si es una persona judía, si es una persona que no tiene religión o que Si simplemente creo en no los cree, cristales, si cree en los en las cristales, amatistas, yo, exacto, digamos, exacto, señora amatista. uy, sí, ¡ah! Me encanta. Ahorita te cuento una historia que tuve también con un cuarzo el domingo, de hecho. Bueno, entonces, entonces mi mamá empieza a mandar con su magia que ella sabe de Con la sus que ella cree, creencias, exacto, con su con energía, lo que ella ha con lo que ha construido. construido, exacto, que es a través de los ángeles y su intuición. Entonces ella como que le tiene, o sea, tiene muchos conjuros con los ángeles, muchos. Y que si te soy honesta, a mí también me han servido mucho. O sea, ha sido muy loco, es muy loco, pero sí me ha servido mucho. Entonces, el arcángel Saquiel es el arcángel del equilibrio. Cada arcángel son 7 arcángeles y cada arcángel tiene un don Okay. Y específico. el de Saquiel El es de el Saquiel equilibrio. es equilibrio, es equilibrio. Equilibrar. Equilibrar emociones, equilibrar trabajos, equilibrar información, Todo. todo. Entonces, obviamente ahí se le manda a la persona mientras mi papá hace el ritual, mi mamá desde donde ella está, ella empieza a matar energía, empieza a invocar el arcángel Saquiel y lo empieza a nivelar a la persona. Se empieza a nivelar a la persona y energéticamente y a veces es duro. Por ejemplo, una vez mi papá no pudo el señor le cogió el trance de pie. O sea, no se podía acostar, o sea, armó su carpa, su stand, su colchoneta, todo donde se iba a acostar si quería. Y no, No se puede. todo el día de pie, todas las 6 horas de pie. De pie, de pie, de pie, en un mismo sitio, de pie. Y mi papá se le intentaba acercar con el incienso y él no quería, no me toque, usted es el diablo, usted es el demonio, usted trajo aquí para drogarme y enloquecerme. El señor, Claro. Que usted me dio fue una droga acá sí, para sí, chiflarme, quitarme no, la plata, robarme, sí, esto es una exacto. mentira. Y Uy, el que, man por allá en pero, tremendo y viaje hay así, horrendo. sí, y salgo yo, ponle tú 10 años. Salgo yo y mi papá se devuelve, ya dijo, lo voy a dejar de pie, tranquilo, le voy a dejar que loco. Salgo yo y me acerco al señor y le empiezo a hablar, normal, como de lo que yo había visto ese día, o de lo que yo había sentido ese día. Y el señor conmigo se dejó guiar, Uy, con la niña sí, de y 5 mi años. papá aún me lo dice como, tú con 10 años, yo todo el 10 día años, sí, sí. intentando acercarme a él, calmarlo con el incienso, con el mantra, no pude. Y tú normal llegaste y lo cogiste y le dijiste como 2 palabras y él ya te siguió todo. Entonces fui como que siento que al igual cada persona tiene su manera de equilibrarse, cada persona tiene su manera de volver en sí y es pensar todo el tiempo que no te vas a quedar así, no te vas a quedar así para siempre. O sea, siento que eso es lo Tenerlo claro que va a pasar, que exacto. exacto, Todo va a pasar, pasa, como exacto, la todo vida pasa, misma. exacto, el tiempo, Todo todo, pasa. exactamente, todo pasa, todo cambia, todo se genera, la energía no se crea ni se Pasa. destruye, solo se transforma. Entonces, sí, todo pasa y que de este estado vas a salir y que no va a ser para siempre. Entonces, eso fue lo que yo le dije en ese momento a él, o sea, le conté como mi visión, o sea, como conté mi inocencia de pequeña y le dije como, no, igual, ya eso se te va a pasar más tarde. Exacto, tú también Sí, desde, y yo diciéndole estaba la re bien, verdad, sí, exacto. y que aparte que me veía que yo estaba re bien, Exacto. sí, y que pues, yo niña chiquita, Chiquita, la hija de no lo va a venir a tramar, exacto, sí, claro. y la hija de ellos que vio que también tomó lo mismo de él, Claro. sí, entonces, como que igual, sí, todo va a estar bien, al final siempre todo está bien, repetirme eso a mí me nivela el tránsito cuando yo me siento muy descontrolada porque de verdad a veces siento que me voy a morir o siento como que me salgo de mí, no puedo y empiezo no puedo ni respirar, se me cierra el corazón, el pecho, todo y empiezo a temblar y me puede dar como un ataque de pánico ahí. Imagínate un ataque de pánico pero en trance. Claro, Es horrible. horrible. Entonces yo como que tengo como un automantra dentro de mí, es como todo va a estar bien, todo va a estar bien, al final siempre todo está bien. Al final siempre todo está bien. Y si es así, tú ves las cosas en la vida y al final todo está bien. Siempre. O sea, a pesar de que pases por algo re difícil, a pesar que hayas pasado una crisis re dura, después de esa crisis estás bien. Puedes llegar a tu centro otra vez y estás bien. Entonces, como que siento que ese es como mi polo a tierra.
y que y que si te vas a revolcar, sí te puedes revolcar. Hay personas que no, hay personas que les coge muy bien y no les pasa, pero hay personas que sí. Exacto. Hay personas como que puedes vomitar un montón, sí puede pasar, te puede dar mucha diarrea, sí, es verdad también, porque estos procedimientos son orgánicos espirituales, son procedimientos de purificación orgánico espiritual. Entonces no solo vas a tener una limpieza de tu espíritu, sino físicamente, porque tu cuerpo te lo va a pedir, porque por algo eres materia y viniste a una experiencia física. Entonces tienes que limpiar tu cuerpo físico primero para que tu experiencia espiritual empiece a limpiar adentro también. Entonces, entonces sí, o sea, sí pueden pasar muchas cosas fuertes, te puedes descontrolar, puedes gritar, puedes, pero siempre, no, digo, sí, Pasa. pasa. No, he visto que pasa. Sí, puedes llorar, hay gente que llora, que se pega al piso, que empieza a golpear el Piden por piso, su vida. que no, Ayúdame, me estoy muriendo. Ah, sí, Sí. pasa, Pasa. pero como pasa, también eso pasa, Exacto, también se pasa. Entonces, lo importante es saber que antes de que uno vaya a una toma de estas y que sepa también los riesgos y todas estas, o sea, riesgos en el sentido de que vas a encontrar sensaciones y emociones y pensamientos tan fuera de ti que te va a dar mucho miedo, es ir seguro de tu propósito, ir con una intención. Tú no vas a una toma de estas o no vas a un tratamiento de estos sin una intención. O sea, Claro. tú no vas a ir como, ay, como que mi amigo me dijo que fue re chévere y que eso fue re psicodélico y que vio el resto de cosas. No. Yo voy a ver qué veo. Tal vez no. Yo vengo a ver qué veo, a ver qué. No, no funciona, no funciona de esa manera porque obviamente vas a quedar muy perdido Claro. y vas a quedar muy abrumado y vas a quedar como Sí. con una experiencia post-trauma muy fuerte. Tal vez ya. Exacto. Sí, porque no vienes tan, Post-trauma. sí, tan Horrible. preparado. Oye, ¿y tu familia tiene redes o algo así? Sí, claro que Si sí hay nos gente puede. como Sí, interesada. claro que sí nos pueden. Pronto, Sí, exacto. claro que sí nos pueden seguir en Instagram como El Recuerdo del Cielo. Y también estamos intentando irnos a nuevas plataformas como TikTok, entonces pueden encontrar a mi papá por ahí en Oye, no, TikTok. ya todo el mundo está hablando de Sí, TikTok, pero mira que ha sido súper bueno. Sí, ha sido Si ha llegado gente y tal, sí, claro. de ahí migran a Instagram. Si les gusta mucho el Si contenido. les gusta el contenido, Ajá, claro. entonces TikTok como El Recuerdo del Yo Cielo no también. tengo TikTok. Pues yo tengo solo como para chismosear, como para ver qué Entonces, pasa en las por ahora sí. ustedes, Instagram y TikTok. Y TikTok. Y correo como El Recuerdo del Cielo @hotmail.com. Oye, no, pues re bien. Gracias, Somi, No, por gracias a ti por el venir. espacio, la verdad Por no. todo esto que botabas tan interesante. No pensé Les va a que fuera- encantar. No pensé que fuera a fluir tan así, te lo juro. Fluyó un montón. Fluyó mucho. No, se van a Y que- enganchar todos. Ay, vale. Y que tu vibra también la dio toda. Oye, y que, gracias, señora y que Batista. gracias a Siempre señora te da la Batista. bienvenida. Que vengas. Ojalá Exactamente. podamos tener más charlas. Claro que sí, Exacto. de hecho puedo traer a mi papá si De quieres. una, como para seguir creciendo el Exacto, y contenido. si quieres como también Consciente, y crítico. si quieres que también traiga pacientes o amigas mías que han vivido la experiencia también muy cercana conmigo, de una. Gracias y gracias a todos los que escucharon aquí reportando la señal amatista.